Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos amaneceres, buenos atardeceres, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niñas y niños, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. El otro día se molestó alguien porque decía que lo de brothercitas y sistercitos era una burla a la transexualidad. Dije que no, pero que si quería, sí. Mis amigos transexuales no se molestan por eso, pero son gente más inteligente en general. Gracias por estar conmigo aquí en la revista semanal del Rey va Desnudo, donde tocamos algunos temas que nos han interesado a lo largo de la semana y tratamos de verlos de una manera distinta a la que habitualmente se ven, es decir, distinta a lo que vamos a poder encontrar en dos lugares. Los medios tradicionales, los medios habituales, los medios de siempre, radio, televisión, prensa, en todas sus advocaciones, ya sea por internet o sea en vivo, pero o en la televisión o en periódicos. Todavía hay gente que compra periódicos, creo, pero verlo de una manera un poco distinta, o lo que puede usted encontrar en internet, que es vamos a hacer clickbait y vamos a decir es una cosa rete emocionante. Ayer me encontré una doctorante en física, no, una postdoc en física, contaba unas mentiras para hacer sensacionalismo y clickbait, y yo estaba, total, no me aguanté, le dejé un comentario feroz que me va a insultar seguramente, si no es que me ha insultado ya todavía, pero en fin, decíamos, buscamos un punto de vista distinto, un punto de vista que trate de abordar la complejidad de las cosas sin apasionamiento idiota. A ver, pasión siempre vamos a tener, todos los seres humanos somos apasionados, salvo los que están muertos. Nos apasionan cosas, nos apasiona la música, nos apasiona el fútbol, nos apasiona el baloncesto. Mis chicas de Fever son campeonas de la Copa del Comisionado. No creo que a nadie le importe en España más que a mí, y en México probablemente tampoco a nadie, en Colombia menos. Pero mis chicas de las Fever son ganadoras del campeonato de la Copa del Comisionado del baloncesto femenil de los Estados Unidos. No se preocupen, yo soy raro. Nos apasionamos pues por cosas, pero eso no quiere decir que veamos las cosas con las vísceras, sino que tratemos de usar la cabeza para algo más que para mantener separadas las orejas, que es para lo que muchas personas, para lo único para lo que la usan, ¿no? Y dicho todo eso, pues quiero comentarles que ayer hicimos un video que me da muchísima tristeza, de verdad, que no haya tenido ni 2,000 visualizaciones. Andamos allí, en las 2,000 visualizaciones. Y es otra conversación que he tenido con Jesús Manuel Pérez Triana, un personaje al que yo hallo importantísimo para entender el mundo actual, porque se dedica a algo de lo que toda la gente opina sin saber, ¿no? Y lo vamos a ver hoy en los comentarios, teníamos un tonto de esos. La gente opina sin saber de cuestiones estratégicas, militares y de seguridad que preocupan a los países. Es muy fácil estar en la oposición y decir, vamos a cerrar el ejército. Bueno, sí, vamos a cerrar el ejército. ¿Qué consecuencias traería eso? Y cuando empiezas a ver las consecuencias que traería, ya cuando estás gobernando ya eres mucho más cauto. Porque en la oposición puedes decir cualquier estupidez. Salgamos de la OTAN y seamos la pinza de Rusia por el occidente. Sí, puedes decir lo que se te dé la gana. Porque cuando estás gobernando y tienes la responsabilidad del bienestar de varios millones de personas, las cosas cambian un poco. Entonces Jesús Manuel tiene esta visión que a mí me parece importante. Es la tercera vez que nos hace el favor de acompañarnos. Y además yo se lo agradezco muchísimo porque él suele estar en las principales cadenas televisuales de España, en la radio, en los diarios. Es un sujeto al que se le reconoce su enorme conocimiento y capacidad para comunicar su conocimiento, que no es lo mismo. Y entonces, pues lo traje otra vez para que habláramos de lo que está pasando en el mundo, sobre todo las cuestiones de carácter bélico, la OTAN, Irán, Israel, Gaza, Ucrania y lo que se vaya acumulando esta semana. Y creo que es una conversación de lo más interesante del mundo, pero pues no tienen éxito estas cosas. Salvo para los que ya lo vieron, a quienes se los agradecemos de la manera más total. Como siempre les tengo que pedir su apoyo en Patreon arriba a la izquierda, en PayPal abajo a la derecha y en Ko-fi abajo de hasta abajo. En Patreon son aportaciones que me hacen favor de hacer una vez al mes, un grupo de personas, y otras personas que hacen una aportación por una sola vez. En PayPal ya conté la semana pasada que tenemos nuevas luces, nueva iluminación gracias a Patreon. Bueno, gracias a que yo pagué el alquiler del estudio esta semana y entonces
de este mes. Entonces compramos las nuevas luces que nos estaban haciendo una falta enorme porque se echó a perder, se averió una de las luces con las que habitualmente salíamos al aire y hemos hecho una reorganización más o menos aquí de todo el estudio. Bueno, así que si nos apoyan se los vamos a agradecer. Por supuesto, nuestro canal secundario, no es secundario, nuestro otro canal que está dedicado a cuestiones de relatos de sucesos o de la nota roja, pero relacionados con el poder, con la gente que tiene el poder económico, político, incluso mediático. Y esta vez nos dedicamos a uno de los personajes que son los favoritos del mundo de los sucesos, del mundo de lo rojo y de lo escandaloso, que es Elizabeth Bathory, pero tratando de ir más allá de las leyendas que se cuentan y que son muy facilonas, a lo que fue realmente la vida de Elizabeth Bathory y sus horribles, aterradores crímenes cometidos con al menos 3 o 4 de sus sirvientes que le ayudaban. No le ayudaban a otras personas de la nobleza, siendo ella de las dos familias más poderosas de la Hungría del siglo XVI-XVII, sino con sus sirvientes. A ellos, por supuesto, los ejecutaron, a ella, por supuesto, no. Y todo esto tiene que ver con el poder y la muerte. Y estoy preparando otro que sé que tampoco les va a gustar, pero me da igual. Es sobre el dictador de Rumania, Nicolae Ceausescu. Mucho de lo que vive Rumania hoy todavía es resultado de lo que fueron las políticas de aquella bestia humana que se cargó a unos 60,000 de sus compatriotas, que provocó una crisis prohibiendo todo tipo de abortos y anticoncepción y fomentando la maternidad. Lo que consiguió fue llenar Ucrania de orfanatos llenos de niños, la mayoría de ellos en condiciones terribles, muchos de ellos discapacitados de una u otra forma y que además vivían en unas condiciones de hacinamiento, de suciedad, de falta de estímulos, que es lo que necesita un niño para prosperar, y que cuando cayó el régimen horrible de Ceausescu y nos hicieron el favor de fusilarlo, se descubrió no solo el horror que guardaban los orfanatos de Rumanía, sino también la riqueza y la opulencia en la que vivía este señor. Usted ha oído hablar de los baños con grifos de oro. Este sí los tenía. Y su esposa tenía más zapatos que Imelda Marcos. Y mis amigos de Oyster Band alguna vez escribieron una canción sobre los zapatos de Elena. Fueron los únicos que se hicieron eco del horror que fue descubrir lo que había sido la terrible dictadura de Ceausescu de 1965 a 1989, cuando lo pasaron por las armas. Entonces vamos a hablar de él en la próxima entrega de Oscura Crónica, el poder y la muerte. Vamos a hacer cosas que sabemos hoy. No lo sé, si lo hacemos va a tener que ver con el miedo, pero no lo sé. No lo sé porque ahora, aparte de que no me da la vida, tampoco me da el tiempo de la emisión, porque además hoy tengo a alguien de quien me encanta entrevistar, es una de las personas que tiene la profesión que yo quise tener cuando era jovencito. Es etóloga, Mary Well Behavior, que acaba de escribir un libro que se llama Todo lo que la ciencia sabe sobre tu gato. Y entonces, yo que no soy gatero, la invité para que hablemos, porque además, de veras, comunica muy bien lo que sabe, y lo que sabe es un montón, en este caso sobre gatos. Ella es gatitera y perrera como yo, pero sobre todo es gatitera, que yo no soy gatitero. Pero vamos a hablar de gatitos, eso sí, se los puedo asegurar. Genial camiseta, sí, ¿verdad? Es como mi futuro. Pero en fin, entonces ya no nos da tiempo. A ver, y probablemente nos alarguemos hoy, así que avísenle a su mamá que no llegan a comer, que van a llegar tarde a cenar, porque pues, probablemente vamos a tardarnos un poco. Vamos a ver qué están diciendo ustedes. Están hable y hable. Soy el único contento en la familia. No tú insiste para que sean más. Qué bueno que te ayuda en algo la existencia de este canal, ¿no? Quería hablar de Alligator Alcatraz. Todavía no existe, o está empezando a existir. Y es un centro de detención capricho de las locuras de Donald Trump. Pero quizás lo toquemos, no lo sé. Ya veremos. Hoy hay muchas cosas que no sabemos que van a pasar.
¿Servirá para algo la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada recientemente en México? Solo representa riesgos. Servirá para que el gobierno haga lo que quiere hacer, que es tener, como decía Molotov, todo el poder. So I can come around to joder. Pero a nosotros, no al poder, como decían los Molotov, ¿no? Cumplen los 40 años de la primera película de Volver al Futuro. ¿Qué opina de la trilogía? Que no la vi. No vi la trilogía. Vi la primera. Está bien. Está bien. Tiene la clásica. Sí, es la primera. No, sí, claro. La primera tiene la clásica contradicción de que si Chuck Berry oyó la guitarra del chico, no me acuerdo cómo se llama el personaje, y el personaje se le había oído a Chuck Berry, ¿de dónde salió? ¿Sí? Es este tipo de bucles que hacen todas los intentos de hacer ficción en el tiempo, te llevan a ese tipo de paradojas. Él había oído a Chuck Berry y entonces lo toca, y Chuck Berry lo oye y entonces se lo copia, pero entonces si se lo copiaron entre ellos, ¿de dónde sale? En el universo de la película se entiende originalmente el Johnny B. Good, que como dice George Thorogood con toda inteligencia, Johnny B. Good es el himno nacional del rock and roll. Gracias por el video de ayer, estuvo muy interesante. ¿Tendrás galería hoy? No lo sé, es otra de las cosas que no sabemos. ¿Tendremos tiempo de ver a Resendi hoy o no? No lo sé. Dice, ¿vas a comentar algo sobre el Big Beautiful Bill? Sí, que se está en este momento discutiéndose. Parece que hubo una metidota de pata brutal por parte de los republicanos, lo que ha dado pie a 11 horas de intervenciones de los demócratas en la Cámara de Diputados, porque a diferencia de otras legislaciones en las que usted puede estar involucrado o que usted pueda conocer, la Cámara de Diputados no puede introducir enmiendas a menos que las reglas digan que las reglas no lo impidan, y en este caso a los republicanos se les olvidó decir que las reglas no lo impiden y están proponiendo enmiendas los demócratas, las cuales serán todas rechazadas por los republicanos, pero parece que no tiene los votos suficientes Johnson para conseguir que hoy sea aprobado el Big Beautiful Bill, que le llaman el Big Horrible Bill, algunos el gran proyecto de ley hermoso que llama Donald Trump y que muchos llaman el gran proyecto de ley horroroso. ¿Crees que resulta incorrecto hacer humor con personas con síndrome de Down teniendo en cuenta que puede ser sensible para sus familiares? No. Yo conozco, yo veo mucha comedia, eso es una de las cosas raras que tengo. Veo comediantes del medio mundo, mientras los entienda yo, ¿no? O sea, italianos medio los entiendo, los franceses medio los entiendo, en inglés entiendo todo, en español entiendo todo, menos a los andaluces. Bueno, a veces, porque a veces tengo una hermana gaditana que a veces le digo frena un poco porque acabas de hablar 3 minutos y no entendí más que buenos días. Pero veo mucho y he visto comediantes con síndrome de Down haciendo chistes sobre el síndrome de Down. No hay nada que deba estar libre de las posibilidades del humor. Siempre y cuando se haga con maldad, esto sí, porque entonces ya no es humor, ¿verdad? Pero si las familias pueden ser sensibles, pues mira, sí, yo puedo... se me acaba de morir mi perrito y entonces un comediante hace chistes de perritos y entonces yo me echo a llorar y digo que se deben prohibir los chistes de perritos. Pues no, circunstancia personal no puede ser la forma de legislar para todos. Se puede hacer chistes sobre síndrome de Down. Yo he visto comediantes sin una pierna hablando de amputaciones. Es una reacción humana normal, porque cuando te ríes de algo le dejas de tener miedo. Le quitas la solemnidad. Y entonces yo no creo que debe estar, por supuesto, a salvo de... Después de ver a Ahmed, el terrorista muerto, hay un a veces me tiene loco, se llama Peanuts, y tiene un esqueleto con turbante que es Ahmed, el terrorista muerto, y que siempre te amenaza con que te va a matar y te va a poner una bomba, ¿no? Murió porque puso la bomba y el temporizador se equivocó y le estalló en la cara. Entonces fue un terrorista suicida involuntario.
Y es terrible, o sea, obviamente hay gente que ha muerto por culpa del terrorismo extremista, pues puede sentirse un poco incómoda, pero en el momento en que te burlas de algo, la correlación de fuerzas del poder psicológico que tienes sobre ti, un sentimiento, una sensación, una experiencia, lo que sea, y le puedes encontrar el lado humorístico. Cambia tu relación con las cosas, ¿no? Yo creo que claro, los chistes de homosexuales son muy distintos hoy que en el pasado, pero siguen siendo, sobre todo cuando el comediante es homosexual, siguen siendo liberadores, siguen siendo una forma de enfrentar el mundo de una mejor manera. Así que no creo que deba considerarse incorrecto ni punible hacer humor sobre personas con síndrome de Down, sobre personas con todo tipo de afecciones, discapacidades, etcétera, siempre y cuando, insisto, no se haga desde el odio y desde la crueldad. ¿Nos recomiendas a otros izquierdistas pasar nuestro tiempo desmintiendo y discutiendo con los propagandistas de derecha que parecen haber tomado el control en redes? A ver, a veces sí, a veces no. Si tú tienes material, tienes los elementos para enfrentar a uno que tiene un público considerable, sí, por supuesto. Pero si está saliendo a un público que se desborda al público que tú conoces. Pero si tienes a un Rajastrabas que tiene su grupo de neonazis o de criptobros o de libertontos y, y que vive, o sea, que sus trabajos se circunscribe a su burbuja, tú darle promoción es sacarlo de la burbuja. Yo eso me niego a hacerlo en muchas cosas. ¿Por qué no hablas de fulano de tal? Porque es irrelevante y no quiero darle relevancia. No quiero que se enteren o promover su existencia ante personas que no iban a llegar a su burbuja porque él ya está ubicado. Eso es lo que le pasó al tío Blanco Hetero, por ejemplo, ¿no? Le pasa a otros, al Capitán Bitcoin. Tienen su público, pero son provocadores sobre todo. ¿Cómo emplean su público? Pues cuando tú te enojas y les respondes. Otra cosa es alguien que está en los medios, que es lo que me ha pasado con Laje, por ejemplo, o que tienen una influencia muy grande en un momento dado, como los locos de la pandemia, los antimascarillas. Y entonces, si es relevante entrar a discutirlos para contrarrestar un mensaje que está saliendo del mundillo de los locos. Entonces, yo creo que ahí hay que aplicar la razón y la lógica y la prudencia, ¿no? Pero eso es lo que yo intento hacer. ¿La caballerosidad es machista? Yo no. Yo creo que no. No, bueno. ¿Qué opinas de las mujeres que se quejan porque según ellas ya no hay caballeros? Que tienen razón. Pero por otro lado, como se ha dicho que la caballerosidad es indeseable para muchas, te quedas sin saber qué hacer. Entonces, mi posición muy simple ha sido siempre que yo actúo como creo que debo actuar. Nunca soy caballeroso denigrando, pero doy el paso, por ejemplo, ¿no? Pase usted. Está usted, no le hace pase. Es un detalle. Ah, fíjate, yo tengo un rasgo de caballerosidad que hace poco, un par de años así, empecé a analizar. Mi madre me enseñó a dar la cera. Dar la acera es que si tú vienes, aquí está el edificio y aquí está la calle, y vienes por la acera, cuando viene una mujer tú te pones del lado de los coches y la mujer del lado de los edificios. Si es al revés, o sea, no es que estés a izquierda o derecha, es que estés del lado de los coches. Eso es dar la acera. Y así me educaron. Y lo hago automáticamente. Pues alguien me dice, ¿qué haces? No, sí es cierto, no sé, pues me acostumbré, lo hago por mera costumbre, no es algo pensado. ¿Saben por qué era esto? Cuando cuando los carruajes de caballos salpicaban fango al pasar por la calle, que los caballeros recibieran la mierda salpicada del lado de la calle, mientras que las damiselas con sus amplios vestidos estaban más a resguardo de las salpicaduras, caminando del lado de los edificios.
Y es de las lógicas absurdas que se mantienen, o que bueno, en mi caso yo mantuve, o mantengo, porque me sale inconsciente, y que ya dejaron de tener razón, ¿no? ¿Por qué se sube uno por la izquierda al caballo? Pues porque de ese lado lleva la espada. ¿Y por qué el perro va a la izquierda? Porque en la mano derecha llevas el fusil de caza. Pues si yo en mi vida he cazado algo más allá de un murciélago, que lo hice. Fue lo peor momento de mi vida. Pues sí, pero el perro va a la izquierda, no a la derecha, ¿no? Cosas así. Entonces, pero no, yo creo que la caballerosidad es una forma de la cortesía. No solamente eres cortés, amable y educado con las mujeres, eres cortés, amable y educado con los hombres. Y tampoco es una forma de sexismo. Ni tampoco le estás diciendo inútil a un tipo que lo ves que está agobiado y le dices, te ayudo a cargar eso, ¿no? Te abro la puerta porque no tienes manos. Tu mamá te debe haber dado 3, pero vienes con 2, las traes ocupadas, pues yo te ayudo. Yo creo que es educación y cortesía nada más. Cuando hay intención de someter o de humillar, pues puede ser que alguien se moleste, pero depende de cada caso. Las reglas generales ahí no creo que funcionen. No creo que funcionen. ¿Tú eres sionista? No, ¿por qué voy a ser sionista? El sionismo es una ideología surgida en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, XVIII y XIX, en el XIX, según la cual los judíos tienen derecho a una patria en la zona de la que son originarios, de la que es originario el pueblo judío, en lo que era en el siglo XIX el mandato británico sobre Palestina. Y no soy sionista, no. No creo que la religión ni la antigüedad te den derechos sobre la tierra. Por eso he dicho siempre que la creación de Israel me ha parecido un error, pero es un error que ya no se puede reparar, así como no se puede reparar el hecho de que la mitad del territorio mexicano lo tiene ahora Estados Unidos, o no se puede reparar el hecho de que parte de Polonia todavía la tiene Alemania, o que parte de Finlandia la tiene la Unión Soviética, Rusia, y así sucesivamente. Es decir, hay hechos, sobre todo en los movimientos de fronteras, que pues no hay tenemos que asumir. Es lo que yo le digo a la gente cuando me dicen, no, es que los israelitas no deberían estar allí. Pues no, pero ya están. Y la mayoría ya nació allí. Los vas a sacar de su tierra. ¿Y a dónde los vas a echar? ¿Y con qué derecho los sacas de su tierra? Que ya nacieron allí. Ya, pero no les corresponde. Bueno, no les correspondía a sus papás, a sus abuelos. Pero ellos ya nacieron allí. Y los hijos de los chinos que nacieron en México y hablan... Yo tengo muchos amigos chinos, mexicanos, más mexicanos que el pulque, con una cultura mexicana, con una visión mexicana, con un dejo al hablar mexicano. Ah, no, pues como tú eres chino, te vas a ir a Shenzhen. Si no conozco gente china y no sé hablar chino, ¿qué es lo que te van a decir? Jorge Puon, señor Liu, ¿qué era el otro? Chen, mi amigo Gilberto Chen. No, te van a decir, ¿yo qué hago en China, no? Entonces, no soy sionista, pero creo que Israel tiene derecho a existir como país porque la gente ya nació allí. No tiene derecho a masacrar a los palestinos en Gaza, no tiene derecho a ocupar los territorios en la margen occidental del Jordán, no tiene que devolver los territorios palestinos a la participación del 48, eso creo yo, y no soy sionista entonces, ¿no? Fácilmente. Raúl Torres, Superchat, muchas gracias. Dice, también seguidor de Caitlin Clark, obtuvo más votos para el juego de estrellas que el total de seleccionadas del juego de 2023. Obvio, también para este año aumentó los votos para las demás chicas. Sí. Pero ella tiene la mayor cantidad de votos del público. Las jugadoras la pusieron en 9º lugar de bases. La tratan como la peor amenaza que ha habido jamás en una cancha de baloncesto. Le ponen a 2 a marcarla. Le tienen miedo como si fuera la número 1, porque es la número 1. Pero tienen tanta envidia que la ponen en el lugar 9, no por la calidad de su juego, sino por odios personales. Ha concitado muchísimos odios personales. Lo que pasa, las chicas de la WNBA o la WNBA, las chicas del baloncesto profesional femenino estadounidense, querían reconocimiento, querían viajar en aviones charter privados, no viajar en clase turista, que es en lo que viajaban. Querían mejores sueldos, querían atención, querían estadios llenos, y ahora lo tienen, pero la que lo consiguió no les cae bien.
Tú tienes que ser muy tonto. Si alguien hace realidad todos tus sueños, le das una palmadita, ¿no? Bien, gracias. Eres el mejor. Y me dio mucha risa que le pusiera en noveno lugar las jugadoras, el resto de las jugadoras. Bueno, ya veremos el juego de las estrellas, pero qué bueno que Raúl Torres también sepa de qué estamos hablando cuando hablamos del baloncesto femenino, porque el baloncesto femenino es tan extraordinario. España acaba de perder en los últimos 5 minutos con Bélgica el Eurobásquet, que yo era para matarlas, tenías una ventaja enorme, la perdiste toda. Y al final un mal pase le da el triunfo a Bélgica del Eurobásquet. Fue absolutamente deprimente. Después de dar un gran partido, tenemos gente maravillosa, Carrera es una barbaridad en la pintura y Aina Ayuso es monstruosa entrando sobre todo en las transiciones. Y ahora el 14 de agosto viene el Eurobásquet masculino, donde nos vamos a divertir mucho, por cierto, también. Así que, venga, ya hablamos de baloncesto, que siempre me gusta hablar de baloncesto, no solo porque mi hijo juega baloncesto, sino porque me gusta mucho. Pues qué bueno que le gustó a Orquinos Delfinoideo el vídeo de ayer. ¿Qué opinas de las cumbias? También, pero no. Ya he hablado de la música de Dolly Parton algunas veces. A ver, vamos a darle un par de minutos a Dolly. Dolly Parton es un genio de la música. Es una fuerza de la naturaleza. Es una de las mejores personas que hay en el mundo. Y todo ello jugando a ser la rubia tonta, de los pechos grandes y el pelo alto. Es Dios. Es una mujer. ¿Cuántos compositores pueden hacer? Jolene. Y I Will Always Love You, sí, la que cantó después en la malogradísima cantante, ahora acabo de olvidar su nombre. Olvido todos los nombres, ya lo saben ustedes. Pero en la misma semana en su libreta de notas escribió Jolene, y escribió I Will Always Love You. La contratan para una película. Y el primer día llega la película y dice, traje una canción por si les gusta, 9 to 5. Dices tú, es que se me ocurrió anoche. Escribe canciones como quien escribe, o sea, como Paul McCartney, como quien hace churros. Grandes canciones. Su padre no sabía leer. Ella ha regalado millones de libros. Tiene una fundación en la que regala libros. A toda la gente que trabaja en y tiene una especie de parque de diversiones, Dollyland. Y a toda la gente que trabaja allí les paga la universidad si quieren. Para la vacuna de la COVID puso $1 millón. Es simple y sencillamente una fuera de serie. Independientemente de que toca la guitarra maravillosamente bien y de manera impresionante, porque con unas uñas de este tamaño, tocar ciertos acordes, pisar ciertos acordes de una guitarra acústica, tiene lo suyo, y yo la he visto hacerlo. Tiene una voz medianamente decente, aguda, nasal, pero es una voz muy de country. Y yo creo que es verdaderamente una de las joyas de la música actual. Y ya fíjate que acaba de salir una cantautora, no la voy a encontrar ahora, pero una cantautora joven, rubia, country, que tiene canciones absolutamente delirantes. Tiene una de una chica que ha pasado por lo peor. Ha trabajado en las cosas que no quisieran trabajar la mayoría de la gente, y conoce a un tipo y le dice, pues es que solo puedes estar conmigo si aceptas que soy un ángel con las alas rotas o las alas sucias, no me acuerdo. Es fantástica la tía. Y tiene otra canción que se llama Mary Jane, dedicada a un amigo suyo que ha sido adicto a la heroína, a veces sí, a veces no, durante 15 años. Y es brutal, pero brutal. Y decía yo en Twitter hace unas semanas, esto es
tiene todo para ser el equivalente a Dolly Parton en el siglo XXI, con los temas del siglo XXI, que no son los temas de Dolly Parton, evidentemente, pero con la fuerza y la capacidad musical que caracterizaron a la reina Dolly Parton. ¿Has pensado en dejar algún heredero para el canal? ¿Ya me estás matando? No. No. ¿Por qué? Usar títulos más sensacionalistas no me agradan, pero es lo que más atrae a la gente. Sí, pues si sabes tú hacer títulos sensacionalistas, igual podríamos intentarlo, ¿no? Mientras no se toque el contenido. María Gracia dice que tiene 7 gatitos, la vas a pasar maravillosamente con Mary Wild Behavior. ¿Qué significa en español? Comportamiento natural o comportamiento salvaje. No me parece. Lo que dice Jorge Alexis no es una teoría, es una ocurrencia. Si estuvieras dentro de un agujero negro, tus moléculas no estarían unidas entre sí. Punto. Estarían todas apecuñadas en una singularidad. Una vez me topé con un español que me decía que Pablo Iglesias era el político más perseguido e incómodo para las élites porque decía la verdad, con lo que miente desde que era pequeñito, ¿no? ¿Qué le responderías? Que no. Pablo Iglesias ha sido atacado sobre todo por su deshonestidad y ha sido atacado por mentiroso y ha sido atacado porque usó a una serie de personas sabiendo quiénes eran y luego se queja de que esas personas fueran quienes eran, como es la gente de la Sexta, la gente del Gato al Agua, etcétera, la gente de derecha a la que utilizó. Pablo es un demagogo, es un populista y no es el más perseguido. De lejos, en este momento el político más perseguido es Pedro Sánchez, pero de lejos. Incluso perseguido por Pablo Iglesias y por su señora esposa y por un partido como Podemos que ha perdido la gran mayoría de sus votos en solo 10 años. El búho y la guitarra acústica. La guitarra acústica es una guitarra muy rara. Es una Yamaha APX, que es la única que hizo Yamaha con la cabeza de guitarra eléctrica. Suena bien. Está mal el amplificador interno, que estoy viendo qué hago con él, pues porque no parece que no está funcionando, pero es que la tuve parada muchísimo tiempo, hace poco la encordé y estoy empezando a volverle a mover un poco los deditos. Don Mauricio, ¿no le parece que el hecho de que América Latina hable español es una casualidad histórica, teniendo en cuenta que España tiene 5 idiomas oficiales o fue deliberadamente una política? No, pero es que esos idiomas oficiales siempre han sido regionales, locales. El asturiano aquí, el catalán, el gallego, el vasco, están circunscritos a sus regiones. Pero cuando un catalán va a Extremadura, pues no puede hablar en catalán, tiene que hablar en español. El idioma común, el verdadero idioma común es el español. Y la mayoría de los conquistadores, no olvidemos, eran extremeños y andaluces, que no hablan lenguas regionales, ¿no? No creo que haya sido una política, pues simple y sencillamente que la mayoría hablaba español. Incluso los catalanes y asturianos y gallegos y vascos que fueron a hacer la conquista, pues hablaban en español, porque de qué te vas con una tripulación de cuatro extremeños, 3 andaluces, dos madrileños, un par de valencianos. Si tú eres gallego, ¿vas a hablar en gallego? Pues no, no. Si o eres vasco, pues no vas a hablar en euskera, pues no te van a entender. Entonces el idioma, la lengua común, la lengua franca, en España siempre ha sido el español. Siempre ha sido el español. Otra cosa es que las lenguas regionales hayan sido perseguidas por el ultranacionalismo ridículo del fascismo, ¿no? I kill you, me encanta. Pues el kill you es lo que dice Ahmed, el terrorista muerto. Creo que los límites del humor dan para un video a fondo, no sería mala idea. He tratado de hablar con gente que hace humor, pero no son muy dados a teorizar conmigo.
He tratado de hablar con alguno para que viniera a hablar conmigo. No es tan fácil. ¿Le ha pasado que tiene que elegir entre un amigo o una chica? Sí, si usted elige a la chica, pierde al amigo. Y si elige al amigo, pierde a la chica. Si es mi amigo, no le molestará que me vaya con la chica. Si es mi amigo, sí, es el tipo de cosas que en qué condiciones, bajo qué circunstancias, qué chica y qué amigo. Si no estableces los valores de esos parámetros, es imposible resolver esa ecuación. Bueno, vamos a hacer rápido, a empezar a hacer cosas, porque si no se nos va el tiempo encima y hoy no tenemos, pero bueno. Entonces empecemos. Esta es la semana de Donald Trump. Ay, qué calor hace. Bueno, pues hay mucho más de lo que voy a hablar ahora en la semana de Donald Trump, pero vamos a empezar por esto. Es muy curioso cómo Estados Unidos, el agente de MAGA y Donald Trump concretamente, hicieron mucho escándalo porque el hijo de Biden parece que hacía unos negocios en Ucrania, ¿no? Vamos a usar la presidencia de Estados Unidos para ganar dinero. Luego ya viene Donald Trump y vende zapatos y vende bitcoins y vende NFTs, tarjetas digitales. O sea, nada, aire. Los zapatos dorados ya los dije, relojes. Sus hijos tienen unos negocios ahora fabulosos en Qatar y en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos y sacan un teléfono de la nueva organización Trump Mobile, que pues es básicamente una marca de Verizon, si mal no recuerdo. Es decir, que ellos no tienen una empresa de telecomunicaciones ni tienen una empresa que fabrique teléfonos, simple y sencillamente son un intermediario. Como en España Pepefon, que no tiene su propia red, pero alquila red excedentes de red de otras, no me acuerdo de quién en concreto esta vez, creo que de Movistar, y entonces pues se vende y pues, puede vender a precios más bajos. Entonces sacaron un teléfono color dorado, hombre, qué raro, que iba a estar hecho en los Estados Unidos y que solo iba a costar $500. Rápidamente se descubrió que estaba hecho en China y que el mismo teléfono sin la marca Trump se vendía en $200. Pero empezaron los anuncios de la nueva empresa de Donald Trump con la promesa de que sería hecho en los Estados Unidos. Hasta que descubrieron que no pueden hacerlos en los Estados Unidos porque costaría $1,500 cada telefonito por el costo de la mano de obra. Y porque buena parte de los materiales, pues, cuando los sacas de China, están más caros que cuando los usas para construir cosas en China. Entonces, pues ya simplemente desapareció el hecho en Estados Unidos de la publicidad de este nuevo negociazo de la familia Trump, que sigue aprovechando la presidencia de los Estados Unidos para ganar grandes cantidades de dinero. Esto en cualquier otro lugar del mundo sería un escándalo. Que lo hiciera cualquier otro presidente de los Estados Unidos, sobre todo si fuera demócrata, sería un escándalo. Pero los demócratas que han perdido, y mucha derecha en todo el mundo, que ha perdido toda decencia, toda pretensión de moralidad, de respeto a las normas mínimas de convivencia de una sociedad, pues les parece muy bien que Trump se enriquezca como nadie lo ha hecho en la historia de la presidencia de los Estados Unidos. Pero esto es a nivel Lukashenko, a nivel Burdimedvedov, el dictador de Turkmenistán, no me acuerdo el nombre, me lo aprendí para el video sobre tiranos, dictadores que usted no conoce, Burdimedvedov, eso. Pero bueno, el hecho real es que enriquecerse es lo que está haciendo Estados Unidos. Y sobre el gran y hermoso y horroroso proyecto de ley que en este momento está peleándose en la Cámara de Diputados. Miren,
lo que hace es reducir los impuestos, sobre todo a los más ricos, pero se los reduce a mucha gente más, no solo a los más ricos. ¿Y cómo hace? Pues gastando menos. Es la única forma de bajar impuestos. Es decir, si a mí me entran 100, gasto 100, ahora me van a entrar menos. Bueno, pues tengo menos para gastar, gastaré menos. Entonces, lo que tiene el proyecto de ley, son 900 páginas de proyecto de ley, es una serie de trucos para que los estadounidenses, para que unos 17 millones de estadounidenses pierdan su cobertura médica, es decir, la cobertura que les ofrece un seguro público a quienes no pueden pagarse un seguro privado en un país donde toda la medicina es privada. Quiero decir, toda la medicina es privada. Cuando tú, Medicare o Medicaid, que son dos formas para distintos grupos poblacionales de darte un seguro público, el seguro público sigue pagando hospitales privados, clínicas privadas, médicos privados. No hay grandes hospitales públicos como, por ejemplo, aquí en Asturias tenemos el Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA, que es una de las glorias de la tecnología médica, que tiene los avances más extraordinarios y los médicos y enfermeras más dedicados, más profesionales, más avanzados del mundo, pero todos son empleados del Estado, todos son empleados del gobierno asturiano, y el hospital es del gobierno asturiano. Entonces, por ejemplo, ahí para trasplantarte el corazón, ¿sabes cuánto te cuesta? Nada. Ya está pagado con los impuestos de todos. Yo conozco amigos trasplantados, conozco gente con trasplantes de riñón, y conozco gente, bueno, a mí me han pagado las inyecciones en el ojo derecho por una embolia que tuve, y es un hospital considerado de los de más alta calidad en toda Europa, pero es público, es de titularidad pública y los médicos son funcionarios públicos. Eso no ocurre en Estados Unidos. Entonces, la idea para lograr que de estas personas dejen de tener cobertura no es quitárselas, es hacérselas difícil. Es decir, por ejemplo, cada año hay que revisar si la gente tiene derecho a la cobertura de Medicaid. Pero ahora van a tenerlo que hacer cada 6 meses. Esto crea un rollo burocrático, pero le crea a la gente además la necesidad de presentar documentación cada 6 meses y no la puede presentar. Yo veía ayer a una doctora estadounidense, ya mayor incluso, que ha visto mucho, dice, a ver, tú le estás pidiendo ahora que mande su documentación por internet, una persona que no sabe usar las redes, que tiene 90 años, y que le tengo que poner en las frascos de pastillas A para la que tiene que tomar en la mañana, de AM, y P para de PM para la que tiene que tomar en la noche, porque si no, no se acuerda. Esa persona no va a poder presentar la documentación necesaria, no va a estar a tiempo y por lo tanto va a perder la cobertura. Dice que se exige para los menores de 65 años que demuestren que al menos están trabajando o que están buscando trabajo. La mayoría de esas personas ya están trabajando, pero ahora presentar la documentación 2 veces al año les va a representar problemas. Hay otro nuevo requisito. Aumenta el copago. Tú tienes un seguro médico, pero hay como en algunos otros seguros de automóvil, por ejemplo, de daños, tienes un copago y un deducible. Es decir, si tienes un accidente, una parte del dinero la pagas tú. Los copagos están aumentando. Por ejemplo, en Carolina del Norte, en algunos lugares no hay copagos. En otros lugares, como Carolina del Norte, que es uno de los estados más de derecha de los Estados Unidos, el copago por una consulta médica es de $4. Con este gran proyecto de ley que se está discutiendo, que se va a aprobar hoy seguramente, aumenta a $35. Que puede no sonarte mucho, salvo si tienes a 5 miembros de la familia que tienen que atenderse con el médico una vez al mes. Porque una vez al mes por 5, pues ya estamos hablando de $170 al mes. Para alguien que gana 1,000, pues es casi el 20% de sus ingresos. Entonces, la idea es hacer tan difíciles las cosas que la gente se quede sin cobertura médica. ¿Y qué pasa entonces? Pues se mueren.
o dejan de recibir la atención médica que necesitan y eventualmente, si no les cuesta la vida, les cuesta la calidad de vida enormemente. Les da igual a los republicanos. Si no te lo puedes pagar, no te lo mereces. Es su lógica, simple y sencillamente. Y finalmente, por terminar algo de la semana de Donald Trump, este señor es el candidato demócrata, Mamdani se llama, si mal no recuerdo, Zoran Mamdani. Tiene tres características peculiares. Primero, nació en el sur, en Asia, en el sur de Asia. Segundo, es musulmán. Claro, es musulmán, pero no de los musulmanes esos que te dicen que vienen a matarte, sino musulmán como la gran mayoría de los musulmanes, que son gente normal, que tienen sus creencias religiosas, pero nada más. Que no están haciendo todo aquello que te dice Vox que hacen todos los musulmanes. Bueno. Y tercero, es socialista. Es más radical que yo en el sentido de que pertenece al Partido Socialista Democrático Estadounidense, que en 2017 se salió de la Internacional Socialista por considerar que ellos lo que quieren es la estatización de toda la economía. Pero no le imponen estas creencias o estos programas a todos sus candidatos, sino que como es una especie de coalición arcoíris el Partido Socialista Democrático Estadounidense, se fijan más en cuestiones coyunturales e inmediatas, que a mí me parece muy bien. ¿Qué necesidades tiene Nueva York? Este candidato quiere abordar esas necesidades, pero no quiere estatizar la economía. Bueno, pues todos nos lo apoyamos. Entonces, este señor Zoran Mamdani ha ganado las elecciones primarias en el Partido Demócrata para ser el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Y la derecha está que fuma en pipa. Entonces, lo han acusado de comunista, por supuesto, de terrorista, por supuesto. Pero el problema no es que la derecha diga las barbaridades que estamos acostumbrados que digan. Viene el apocalipsis, tú preguntas en España, y en España, ¿cómo están las cosas? Tú le preguntas a una persona normal y te dice, pues están bien, ¿no? Están mejorables, pero van mejorando. Tenemos menos desempleo, los salarios han subido, se están defendiendo las conquistas del estado de bienestar, tenemos más gente en la seguridad social que nunca en toda la historia del país, las menores tasas de desempleo en los últimos casi 20 años, estamos bien, ¿no? Le preguntas a alguien del PP, hay un desastre, estamos de cabeza, la economía está hundida, no hay trabajo, hay desempleo, hay hambre, hay enfermedades. Te pinta una especie del Sudán del Sur en los peores momentos de la guerra, ¿no? Pero eso es normal que lo haga la derecha. Lo raro es lo que preocupa en todo caso es lo que hace el señor, como siempre, Donald Trump, que dice: como presidente de los Estados Unidos no voy a dejar que este lunático comunista destruya Nueva York. Ayer dijo que había que arrestarlo. No ha hecho nada, más que ser candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. Pueden estar tranquilos. Tengo todas las palancas y tendré todas las cartas. Salvaré a la ciudad de Nueva York y la haré calentita y grande nuevamente, como lo hice con los buenos y viejos Estados Unidos. Esto lo dijo ayer, 2 de julio. Y cuando le preguntaron en estas ruedas de prensa raras que da, dijo que a Zoran Mamdani había que arrestarlo. ¿Por qué? Sus delitos son muy claros. Es musulmán, es de izquierda, y es estadounidense, pero como sus papás, como adquirió la no me acuerdo si adquirió la nacionalidad estadounidense o sus padres la adquirieron y él ya nació en Estados Unidos. Eso lo podemos ver ahora, mira. Tengo el kit de medios. Nació en Uganda y fue educado en Nueva York. Ha luchado por la clase trabajadora dentro y fuera de la legislatura.
ha sido obviamente diputado. Entonces, claro, como nació en Uganda, lo que propone la derecha y que propone Donald Trump, para muchos es quitarle la nacionalidad estadounidense. Es decir, hacer que el hecho de que te concedan la nacionalidad estadounidense sea revocable. Nunca se les ocurrió hacerlo con un criminal de guerra del tamaño brutal que fue Kissinger, que nació en Alemania, como todo el mundo sabe. Pero lo piensa hacer ahora con Zoran Mamdani. Y está la amenaza allí de Donald Trump. Preocuparse yo creo que es poco lo que hay que hacer con lo que está pasando en Estados Unidos, porque marca, insisto, repito, marca la hoja de ruta de las derechas en todo el mundo. Y eso incluye a México. Y luego vamos a ver por qué. Pero en fin. ¿El sionismo es una ideología supremacista? No creo que sea especialmente supremacista, no. Pero es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, una forma de antisemitismo que me parece de lo más... ¿Es que los judíos sienten que son el pueblo elegido porque Dios les dijo que lo eran? Sin duda alguna. Y los dioses le dijeron a los aztecas que eran el pueblo del sol, el pueblo encargado de que se levantara el sol, y los más superiores a todos los demás mesoamericanos que se encontraran en el camino, por lo tanto se los podían comer. Pero los católicos son los mejores del mundo y fuera de la iglesia no hay salvación y la iglesia es lo mejor del mundo y solo los católicos valen la pena, ¿no? Y los chinos están convencidos que son los mejores del mundo y tienen derecho a la hegemonía sobre el resto de la humanidad, no China. Y así ha pasado con todos los pueblos y con todas las religiones y con todas las tradiciones étnicas que se consideran superiores al vecino. Y sus dioses les han dicho que son el pueblo elegido. ¿Qué les van a decir los dioses? ¿Te imaginas? Si te aparece un dios, es el sacerdote. Si te aparece el dios, uy, ¿qué haces ahí? No, vine a ver cómo están. Ay, ¿qué quieres que hagamos? Te beso los pies, te echo incienso, ¿no? Pues tráeme un filete, sí, un filete. ¿Y qué pasa? Vengo a deciros que sois un pueblo de mierda, que debéis servir a todos los demás pueblos porque vosotros no valéis ni para limpiarle los zapatos al más jodido del pueblo de junto. Palabra de Dios. ¿Qué éxito tiene esa religión? Ninguno. Los dioses están para demostrar que tú eres el mandamás. Y eso ha pasado en Mesopotamia, y eso ha pasado en España, y eso ha pasado en todo el mundo y con todos los pueblos que sienten que son los dueños de los de junto. Japón, el supremacismo japonés tuvo unos momentos absolutamente aterradores durante el siglo XIX y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Que no tiene nada de novedoso eso. ¿Por qué se lo adjudican únicamente a un pueblo? Pues yo creo que es por antisemitismo. Ese antisemitismo pero no soy tan antijudío como tú crees. No, pues sí eres. Sí eres. Y a mucha gente le pasa que tiene esa aversión, pero no le gusta expresarla porque se da cuenta que es un poco nazi, ¿no? ¿Qué piensas del golpe de Estado que estaba haciendo la derecha y la extrema a Petro? No lo sé. ¿Y los chistes de heterosexuales? ¿Esos son todos los demás? Son absolutamente todos los demás chistes son heterosexuales. Es como los que dicen, ¿y el día del orgullo hetero cuándo es? Los otros 364 días del año, bobo. No sé qué es el positivismo corporal. Un vídeo sobre Gilles de Reis. Sí, está en la lista de los posibles. El problema de Gilles de Reis es que no tenía tanto poder él, pero sí vamos a hacerlo, porque si haces a Elizabeth Bathory, pues prácticamente es obligado a hacer a Gilles de Reis, ¿no? Tuve oportunidad de ver teatro en París, sin palabras, de pantomima. No, perdón. Estoy leyendo un libro sobre la historia de la ciencia. ¿Nos podrías compartir el nombre del libro y su autor? Sí, bueno, sé cómo se llama el libro, pero... aquí está. Es que no me acuerdo, es de Woolton, creo. David Woolton. Aquí lo ponemos, mira, más efectivo no puedes esperar que sea.
La invención de la ciencia de David Wootton. Es una belleza de libro y es un libro que hay que comprar en físico. Hay libros que tienen que estar en físico por las ilustraciones y por el concepto general del libro. Es una maravilla este libro. Lo estoy leyendo muy lentamente, por desgracia. Tengo poco tiempo para leer y al mismo tiempo estoy leyendo. Acabo de leer el libro de Marie Well Behavior y al mismo tiempo estoy releyendo el libro de Carlos Balmori, de quien vamos a hacer una fondo, por cierto. Entonces, esto es la invención de la ciencia, una nueva historia de la revolución científica de David Wootton. Desde que lo leí, empecé a pensar que efectivamente la revolución científica comienza cuando Tycho Brahe descubre aquella supernova en donde no debía haber. El cielo es inmutable, dijo Aristóteles. No, hay una estrella nueva, ¿cómo que inmutable? Ya mutó. Y a partir de ese momento se derrumba el mundo de las creencias y empieza a aparecer el mundo de las certezas. Y todavía los restos de la supernova de Tycho Brahe los pueden ver los radiotelescopios. Y la forma en que lo cuenta David Wootton es magnífica. Se los recomiendo enormísimamente. Bueno, la noticia del diario El País sobre el plan de golpe de Estado contra Gustavo Petro, no lo he visto, no sabía nada de eso. Nada de esto tenía yo información. Nos recomienda King Crimson. Sí, el primer libro, el primer disco es fundamental para la historia del rock progresivo, ¿no? The Court of the Crimson King. ¿Te gusta Grace Bowers? Ay, vamos a hablar de música, bueno. Grace Bowers, 18 años tiene ahora. Yo la conocí, tenía 16. Es una chiquilla larga, delgadita, grandes rizos rubios, que toca el blues en guitarra como si fuera un señor negro de Chicago de 1940, hubiera tenido 2 divorcios, hubiera sido dipsómano, hubiera salido del alcohol, se hubiera regenerado y estuviera buscando el amor. Así toca la guitarra Grace Bowers. Llevo 2 años oyéndola. Acaba de sacar su primer disco, tiene un grupo muy bien armado además y tiene el respeto de todos los guitarristas de blues de este mundo. Sin más, tiene el respeto de todos porque cuando se para a tocar la guitarra hay que escucharla. Es una verdadera maravilla, es uno de los gustos que tengo, porque está el otro chico, Barksdale, que tiene 15 años, bueno, ya debe tener más, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Greg Barksdale, que también es un joven compositor y guitarrista de blues, que dices tú, es que el blues tiene un futuro tan glorioso como maravilloso es su pasado. Y yo soy un enamorado del pasado, del blues, del que solo queda de toda la época heroica del blues, queda Buddy Guy, que está sacando disco el tipo, es que es impresionante. El hombre que nació para tocar la guitarra. Buddy Guy. Y Buddy Guy es el último heredero de aquel grupo maravilloso. Estaba Willie Dixon y Big Mama Thornton y Pinetop Perkins, Little Walter, estoy pensando en armoniqueros. Dios mío. Howlin' Wolf. Toda esa hornada, el último que queda de los que tocó con Muddy Waters y con John Lee Hooker y con toda esta gente, pues es Buddy Guy. Pero de pronto hay una hernada intermedia donde está la diosa de diosas, que es Danielle Nicole, que tiene la mejor búsqueda en este momento en el blues. Una generación intermedia de gente de 30, 40 años en este momento. Pero vienen chicos adolescentes que están haciendo un blues de primerísima categoría. Yo estoy emocionadísimo. Oyendo a Barksdale y a Grace Bowers, me puedo pasar y me he pasado horas.
Dice Teresilla, ¿quién preguntó esa idiotez de heredar el canal ganador del Elton en automático? Dolly Parton dio vuelta al rock sacando un disco con varios artistas como Ringo Starr, Paul McCartney, Peter Frampton, etc. Sí, pero te voy a contar cuál es la historia. La propusieron para el Salón de la Fama del Rock. Y Dolly dijo, no, que me gusta mucho el rock, pero yo nunca he hecho rock. Voy a hacerlo ahora. Pues por si alguien la quiere luego volver a nominar para el Salón de la Fama del Rock. Pero la razón por la que hizo el disco de rock fue porque la nominaron para el Salón de la Fama del Rock. Rosa Tempa me pregunta si conozco a un grupo extremista. No. Y aún si los conociera no los iba a publicitar. Star Trek tiene mejor historia y diálogos que Star Wars. ¿Tú qué piensas? Star Trek es producto de una visión ideológica, de una visión humana, social, amplísima de Gene Roddenberry. Star Wars es una historia moral, es una historia de hadas, es un cuento de hadas con la moral de la lucha entre el bien y el mal. Son dos cosas, no es mucho más simple que Star Trek, sin duda alguna. Yo soy gran fan de los dos, pero entiendo que son distintos. Entiendo que son completamente distintos. Bueno, voy a contar esto porque apareció muchas veces en los comentarios a raíz de lo del chocas, chacas, checas, chicas, el chacachacas. Bueno, el chacachocas, que no quiere pagar impuestos en España y que es el ridículo más grande del mundo, como comentamos la semana pasada, pues tiene sus defensores, y sus defensores vinieron en masa a decirme que España cobra unos impuestos de locura. Prácticamente es confiscatorio el sistema fiscal español. Y en este sistema fiscal español confiscatorio se paga la mitad de lo que te pagan, la mitad de tu sueldo, ¿no? Yo dije, no, no pasa así. Pero me lo decía gente de América Latina, que España tenía los impuestos más altos del mundo y que eran al menos el 50% o más del 50% de lo que ganas. Y yo, ¿de dónde sacan eso? Pues creo que lo sacan del Aje, la Calle Rayo y esta punta de gente, y bueno, y por supuesto teóricos sociales como el Chocas Chacas. Pero, vamos a ver, ¿de qué hablamos? Miren, espérenme, que hay una cosa, porque aquí me faltó un dato. El mínimo. O sea, esto es lo que establece la ley, pero solo tienes que presentar impuesto sobre la renta, tu declaración de impuestos, si ganas más de 22,000 euros con un solo pagador o 15,000 con varios pagadores. Hay un mínimo con el cual no pagas impuestos. Pero la ley dice hasta este momento, pese a que el salario mínimo ya es mayor a 12,450 al año. Si tú ganas 12,450, no te toman impuestos. Si tú ganas, no es lo mismo, 12,450 te cobran impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, del sueldo que tú ganas puedes deducir cierta serie de gastos. Si tienes un hijo, pues deduces el gasto del dependiente. Si tienes 2 hijos, hay una serie de cuestiones que reducen la cantidad sobre la cual pagas impuestos. Y esto no se inventó en España, por Dios, pasa en todo el mundo. Tú recibes un sueldo y no pagas impuestos sobre tu sueldo, sino sobre lo que es la renta real, lo que ganaste después de los gastos fundamentales a los que tienes derecho a deducir. Si ganaste más de 12,450, pagas el 19%, 2,365. Para eso tienes que tener un sueldo de unos 22,000, más o menos, efectivamente, un poco más de 22,000.
porque tienes gastos que son deducibles. Si ganas entre 12,450 y 20,199, espera, de lo de arriba, de los primeros 12,450, pagas el 19%. No es que pagues el 24% si ganas 20,000 euros, no. De la diferencia entre esos 12,450 y los 20,199, de la diferencia que son 7,000 euros, pagas el 24%, o sea, 1,800 euros. Entre 20,200 y 35,199 pagas el 30%, pero no por la cantidad total, no por los 35,000 euros pagas el 30%, sino que pagas el 30% sobre la diferencia, que son 14,999 euros, o sea que pagas 4,499. Si ganas hasta 60,000, sobre esos 24,800 euros de diferencia, pagas el 37%, que son 9,000 euros. Si ganas entre 60,000 y 299,999, de la diferencia, de los 139,000 euros de diferencia, pagas el 45%, que son 62,999. No es que pagues el 45% de los 300,000, que es como lo presentan. Se cobra por tramos y entonces cada tramo pagas más. Ahora, hay que aclarar una cosa de manera muy importante. Más de 60,000 euros no los gana ni el 5% de todos los españoles. Es decir, que el 95% de los españoles pagan como máximo el 37% de una cantidad por encima de los 35,000. O sea, que a ti y a mí, a la gente común y corriente, al aldeano españolito de a pie, nadie le va a cobrar el 37% por el total de sus ingresos, sino por tramos. Cuando sacas las cuentas, pues es bastante menos del 37%. Lo que gana el Chocas no lo gana ni el 0,07% de los españoles, que es el millón para arriba. 0,07% de los españoles, no llega al 1%. Lo que se le cobra de impuestos a ese 1% no tendría por qué estar preocupando a fulanito no soy nadie y a menganito no me reconozco ni en el espejo, en Colombia o en Ecuador o en México, que dicen que en España se pagan muchísimos impuestos. Todo esto es parte del argumentario en contra de Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista Obrero Español, y así hay que entenderlo. Si no lo entiende usted así, está haciéndose un lío. Mire, vamos a ver cómo está el esquema impositivo en el mundo. Y empezamos por aquí, el impuesto sobre la renta. En este momento, fíjese usted, de hecho vamos a quitar esta columnita y nos quedamos con el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto se paga realmente de impuesto sobre la renta sobre el dinero que ganan las personas en cada uno de estos países? Pues en Dinamarca pagan el 34,5%, en Islandia el 26%, y tiene usted allá Bélgica, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Canadá, Italia, Lituania, Suecia, Luxemburgo, Estonia, Reino Unido, Francia y Portugal, con impuestos más altos que los de España, que es del 11,29%. Wow, ¿no? ¿No estaba usted pensando, por lo que le han dicho los lajes y los peperos y los boxetas, que España estaría por aquí arriba por Dinamarca en el 34%? No, está en el 11%. Estos datos los estoy sacando de un sitio de bancos. No los estoy sacando del Partido Socialista ni de Rojolandia. Ahora, si en vez de poner hasta arriba el impuesto sobre la renta, ponemos en orden la carga fiscal total, como verán ustedes ya la columna que estábamos viendo antes, pues aquí queda bien despeinada, porque el impuesto sobre la renta es solo una parte de la carga fiscal que cada ciudadano tiene en sus distintos países. Hay países donde, por ejemplo, el seguro médico lo pagas aparte.
Y entonces tienes una carga fiscal adicional. Mi carga fiscal, por ejemplo, aparte, yo pago la seguridad social. La seguridad social que me permite, me da acceso a la salud y me da acceso a la pensión si algún día me jubilo, cosa que dudo muchísimo. La carga fiscal total en Bélgica es del 30-95%. Y luego tienen ustedes toda esta ristra de países. Toda esta ristra de países que no voy a repetir, pero que incluye a Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, con cargas fiscales totales superiores a la de España. Con cargas fiscales totales superiores a las de España. En España se pagan muchos impuestos. Si te parece duro pagar el 30% de lo que ganas, si ganas bien, pues sí es, ¿no? Sería bonito pagar menos. Pero lo que obtienes a cambio lo vale. Sí, sí lo vale. Lo vale absolutamente. Porque en muchos países allá arriba no tienes los beneficios que tienes en España. Entonces, esta historia de que cómo cobran impuestos los malditos socialistas y vamos a bajarles los impuestos a todos los españoles, cerrando camas de hospital y cerrando escuelas públicas y quitando pensiones y reduciendo salarios, pues no es precisamente una buena idea política, sobre todo porque de veras no hay empresas que se estén yendo de España. Las grandes empresas saben cómo está el mundo y saben que en España tiene una situación fiscal razonable, como la que van a tener en cualquier otro lugar del mundo. Y por tanto, no se están yendo. Y después de 7 años de gobierno socialista, 7 años de mejores salarios, 7 años de pensiones, 7 años de más empleo, en esos 7 años no se han ido las empresas. La teoría que a usted le cuentan los fachapobres, los que defienden al capital cuando ellos no tienen en qué caerse muertos y tienen 2 trajes, el color marrón y el color gris, marengo, no se corresponde a la realidad. No caiga usted en los mitos que cuenta esta tropa de personajes tan extraordinariamente lamentables. Pues eso quería yo contarles. A mí me causa gracia reírme de los heteros. Pues sí, lo difícil que es ser hetero en este mundo. Sería buena la implementación de un tribunal constitucional en México que vigile y sancione a los 3 poderes y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No, un tribunal constitucional no hace eso. Un tribunal constitucional como el de España lo que hace es determinar si una determinada legislación se ajusta o no a la ley máxima, que es la Constitución. Las Fuerzas Armadas en México y en muchos países tienen una ley militar, se rigen por la ley militar, no por la ley civil normal. Y en México lo que hagas ahora en este momento, mientras tengas el esquema de gobierno que tienes, da exactamente igual. Nadie va a rendir cuentas, olvídalo. Y vamos a verlo. La corrupción y la ruina del país son tales que a mí me preocupa de verdad. La visa Trump de $3 millones es otra. Si le pagas a Trump $3 millones, te da la nacionalidad. O 5 eran, ¿no? Desde el Valle Alto Suizo, Andrea, no sé cómo te apellidas. Nunca me has querido decir cómo se pronuncia tu apellido, Andrea. ¿André? ¿No es Andrea? No sé qué es. En todos casos. Saludos al Valle Alto Suizo. No, tengo amigos en Austria. Amigos que viven en Austria. Que con mi ley se ha reducido mucho la pobreza. ¿Es eso fiable? No lo sé. La verdad no lo sé. El doctor Khaled al-Assad, Fernando Palma dice que tal vez se ha mencionado al doctor Khaled al-Assad, quien prefirió ser asesinado por ISIS antes que revelar dónde habían escondido tesoros arqueológicos de Palmira en las tristes épocas en las que ISIS, el Daesh, estaba destruyendo el pasado arqueológico porque pues eran representaciones de caras humanas que el Corán prohíbe, ¿no?
No se olviden de dejar su like. Eso que dice José María 5, José María es muy importante. Mucho, muy importante. Voy a hacer algo rapidísimo. Y porque a las 8:30, sí, quedé con Mary Wild Behavior para contar esta historia. Mire, la pseudomedicina sigue matando, pero generalmente cuando hablamos de la pseudomedicina asesina, estamos hablando de lo que hacen personajes como Kalker, como Pamies, como promotores bobos como Miguel Bosé, como gente de estos niveles. Pero el problema es mucha gente que maneja la pseudomedicina, las pseudoterapias, y no es precisamente su promotora, es simple y sencillamente la generadora de tragedias y muerte. Y es el caso de esta chica que ustedes ven allí, que murió, según este relato de la BBC, porque su madre cree en teorías de la conspiración. Es la familia Shemirami, y la madre, que es la que se ve atrás, Kate Shemirami, se hizo famosa durante la pandemia como una enfermera que no creía en la COVID, que promovía la desinformación sobre la COVID-19 y que llegó a ser expulsada de la profesión de enfermera por estar promoviendo curaciones falsas. Fue entonces cuando su hermana, Paloma, la que vemos aquí, una verdadera desgracia, recibió un diagnóstico de cáncer. Los doctores le dijeron que tenía un alto nivel, una alta posibilidad de supervivencia con quimioterapia, porque mucha gente no se quiere informar todavía de que efectivamente el cáncer, cada vez más cánceres son más curables, pero mucha gente sigue pensando que es como hace 50 años cuando el cáncer era una condena a muerte. Sin embargo, esta chica murió 7 meses después, en 2024, por haberse negado a tratarse debido a las teorías antimedicina de conspiración de su madre, que así dejó morir a una hija de 23 años. Es absolutamente. Por supuesto, la madre no ha respondido a los medios de comunicación, a las personas que le quieren saber qué es lo que le dijo a su hija para impedir que su hija fuera atendida y recibiera un tratamiento adecuado para su cáncer. Pero eso sí, ella y su exmarido dice que le escribió a la BBC diciendo que tienen evidencia, nunca la muestran, siempre dicen que la tienen, de que Paloma murió como resultado de las intervenciones médicas sin un diagnóstico confirmado. La BBC informaba que no ha visto evidencia que sustancie estas afirmaciones, y los hermanos siguen diciendo que su hermana murió como consecuencia directa de las acciones y creencias de su madre, y lo que quieren es evitar que otras personas se dejen morir de cáncer, como lo hizo Steve Jobs, como lo hizo mi amigo Gustavo, como lo ha hecho mucha gente, porque hay quien tiene creencias irracionales sin bases fácticas, pero que las comunica con una enorme eficacia, y que a veces utiliza incluso el chantaje emocional, como se puede hacer con un hijo, para evitar que tengan atención médica. Y en momentos como este, donde un loco como Robert F. Kennedy Jr. es el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y ha disuelto el comité de recomendaciones sobre vacunas y lo ahora rellenado con gente antivacunas, nuevamente Estados Unidos marca la hoja de ruta de lo que puede ser la muerte de muchísimas personas, la tragedia de muchísimas personas por no aceptar lo que ya hemos dicho en otra ocasión. Si se avería tu bicicleta, vas con el experto en bicicletas, no vas con el chef, no vas con el gurú de las bicicletas. Pero cuando se te avería el cuerpo, vas con el gurú antes que ir con el experto que ha estudiado tu cuerpo. Y eso es un error de veras terrible.
Y es una pena que tengamos que lamentar y seguir lamentando la muerte de gente que no tenía por qué morir. Así como a los que mató Ayuso, así como a los que mató a la Dana, así como a los que ha matado a las pseudomedicinas. Como dijo aquella bárbara senadora estadounidense, vamos a morir todos. Sí, pero la cuestión es cuándo y cómo. Y si morimos más tarde y con una vida mejor, pues es mejor que morir en el sufrimiento terrible el día de hoy, ¿no? El que muramos todos no es simple y sencillo, no es el único argumento. El cómo y el cuándo son fundamentales. Y así es donde nos encontramos en este momento. Y tenemos, por cierto, ya en la habitación verde. Le llaman Green Room en Estados Unidos, porque originalmente era verde. El de Johnny Carson, me acuerdo que es el que era verde. Entonces es la sala de espera de los invitados. Y yo tengo ya en la sala de espera de aquí a Mary Walviger, pero les voy a pedir que me den un segundo porque quiero traer su libro, que no lo tengo aquí. Permítanme un instante y regresamos. Ahí donde estoy. Letrero era el único letrero que tenía yo más o menos a mano. Y bueno, tenemos, decíamos, a Mari Walvigevo con nosotros, a quien saludamos en este momento. Hola. Hola. Yo estoy sin audio. Perdón. Ha sido un día caótico. Y si no se notaba, pues ya lo saben ustedes. Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mari, Wild Behavior, que es conducta natural. Yo le llamaría conducta natural más que conducta salvaje. Ella es en realidad, en la vida real, Mari Granero Fernández, que es graduada en biología, es licenciada en biología, dietóloga, que es lo que yo quise hacer cuando era joven, y tiene máster en intervención asistida con animales, etología aplicada, colabora en la recuperación de fauna, está metida en una protectora de esas de las que luego saca uno a sus animalitos. No compre, adopte, que hay muchos animales que necesitan tener familia. Y ha escrito esto, que es lo que la ciencia sabe de tu gato. Y yo, como no entiendo a los gatos, dije, pues traigo a Mari y le pregunto, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es precisamente un poco de lo que va el libro, de ese misticismo que hay alrededor del gato, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que es como que el gato es un misterioso, que del gato no sabemos muchas cosas. Yo tengo la idea de que lo sentimos un poco más lejano porque ha estado con nosotros menos tiempo que el perro, ¿no? Entonces, y que el perro finalmente, como trabajábamos con él, haces cosas que estableces una comunicación mucho más cercana o mucho más común que la que, porque el que tiene gato se habla con el gato y yo no entiendo cómo, pero en general tenemos esa idea que con el gato es más difícil comunicarse, ¿no? Pero yo creo que es un conjunto de factores los que nos han llevado a pensar así. Por un lado, el cómo nos acercamos a los gatos, porque no ha sido de la misma forma que a los perros. Digamos que con los perros hemos tenido una relación más utilitaria, por decirlo de alguna forma, o sea, desde el principio incluso. Es como, desde el principio siempre nos han servido para algo. Entonces, eso también nos ha llevado a investigar más sobre ellos, a querer saber más sobre ellos y a tenerlos más presentes en nuestro día a día, porque nos eran útiles también, no solamente por el vínculo que se puede desarrollar entre humano y perro. Y luego, y eso también nos ha llevado a que desde el principio, pues al tener tanta relación con los perros y al querer, digamos, que tuvieran aquellas características que nos eran más útiles, pues hemos ido seleccionando esas características. Entonces también eso ha llevado a los perros a comunicarse de una forma que nos resulta como más sencilla, porque al final se han adaptado muy bien a la comunicación con humanos, mucho mejor en cuanto a que ha habido más selección.
Claro, entonces yo creo que al final ha sido un poco el conjunto de todas esas cosas los que nos han creado esa especie de división, digamos, entre perro y gato, pero y también precisamente por eso hay menos investigación en realidad sobre gatos, porque al final como los perros nos servían para cosas, pues hemos querido saber más sobre ellos y hemos Claro. querido averiguar más sobre ellos. Pero ahora, sabiendo un poco, y en parte por eso también quería escribir este libro, es que en realidad también tenemos muchísima investigación sobre gatos y sabemos mucho sobre gatos. Lo que pasa es que todavía queda esa distancia, ¿no? Esa sensación de que son muy misteriosos y son muy desconocidos. Y lo que sabemos, digamos, sobre ellos, lo que en el colectivo, o sea, la idea colectiva que tenemos sobre ellos es muy de que son ariscos, de que son solitarios, de que no se puede, digamos, que son impredecibles y ese tipo de cosas. Y entonces yo quería también reflejar qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que realmente sabemos sobre ello. Aquí quiero decir una cosa. Primero que nada, Mari no me da ninguna comisión a mí. Siempre sabe que me cae muy bien, y porque quise ser etólogo, entre otras cosas. Pero una cosa quiero decir de este libro y no tiene nada que ver con el contenido. Y esto es algo que yo creo que no estudiaste en la universidad, definitivamente. Está muy bien escrito. Cuando alguien sabe y te trata como si te estuviera sermoneando, te alejas por mucho que admires su conocimiento. Está escrito de una manera enormemente cercana. Yo me estaba apasionando yo con los gatos, que no tengo relación con gatos. Está bien contada la parte de ciencia, que es fundamental, pero está contada con emoción, con entusiasmo y con cercanía. Yo no sé de dónde sacaste el estilo, pero ojalá más divulgadores divulgaran como tú, porque tenemos cada pesado. No voy a meterme en eso. Pero muy bien el estilo del libro, porque te acerca realmente al objeto del estudio, pese a que sueltan las cantidades de ciencia delirantes, ¿no? Sí. A mí me preocupaba un poco eso precisamente, porque yo quería ser rigurosa, pero ser rigurosa muchas veces implica ser muy tostonazo. Entonces, quería ser rigurosa, pero al mismo tiempo no alejar a la gente, no ser muy técnica, que no fuera como, no, esto está pensado para gente que ya tiene idea, una cierta base a nivel científico, sino que yo quería que fuese un libro que fuese asequible para todo el mundo, pero al mismo tiempo que dijese, no, pero esto es así, pero no porque lo diga yo o porque es que he pasado mucho tiempo con gatos, así que yo sé mucho. No, porque hay artículos, se han hecho pruebas, se han hecho estudios e intento explicar de dónde salen esas conclusiones. Porque muchas veces el problema es que hay muchas cosas que son interpretables. Dentro de la etología es muy fácil caer en interpretaciones que no son correctas, incluso aunque tú hayas hecho un estudio, pero luego tú de esos datos que has sacado del estudio puedes sacar unas conclusiones u otras. Y yo quería reflejar en muchas cosas cuál ha sido el estudio para que entendamos por qué se han sacado ese tipo de Claro. conclusiones y por qué sabemos lo que sabemos. Y claro, hacer eso de una forma que no sea muy denso es lo que más me ha costado realmente. Es como encontrar esa medida entre dar datos y al mismo tiempo que sea fácil de digerir. Lo has logrado. A ver, una pregunta. Yo me acuerdo mucho cuando Richard Dawkins decía que organizar a los ateos era como ser una manada de como pastorear gatos. Porque un rasgo del gato, que no sé hasta qué cierto punto sea cierto, hasta dónde sea cierto, perdón, pero que tendemos a asumir, es que el gato es un animal solitario. Es decir, que no trabaja en manada, no trabaja en grupos, no caza en grupos, caza solitario. Y quizás ese es otro elemento que hace difícil comprendernos. Nosotros que somos un animal esencialmente social, ¿no? Claro, es que al final es verdad que los gatos no tienen, digamos, ese elementos sociales tan marcados como lo tienen los perros, pero eso no significa que sean solitarios. Lo que significa es que lo que muchas veces digo es que son muy selectivos. O sea, ellos tienen muy claro con quién sí, con quién no. Ok.
Entonces, los gatos, una cosa que les pasa mucho a los gatos es que es mucho más fácil establecer vínculos sociales con miembros de su familia, con individuos con los que tengan consanguinidad. Y con otros animales, o sea, con otros gatos, pueden establecer vínculos sociales de forma más sencilla si han estado conviviendo desde que son muy jóvenes. Una vez que son adultos, digamos que tienden a ser un poquito más selectivos, pero esta es una generalidad. No significa que todos los gatos sean iguales. Digamos que hay mucha variedad individual en que un gato sea más o menos social o que se adapte más fácilmente a que haya otros gatos, otros perros, otras personas, etcétera. Y eso depende de mil cosas. No depende no solamente de su carácter y de su genética, sino también pues, de las vivencias que haya tenido. Entonces, claro, hay tanta variabilidad que hay mucha gente que da por hecho que todos los gatos son más solitarios, más ariscos, que no les gusta tanto que los toquen, y etcétera, etcétera. Y más de una vez, una cosa que me ha pasado es que alguien me ha dicho, pues yo ahora tengo un gato y se comporta como un perro. Y es como, no, es que eso también pasa. Es que Ya. los gatos también son así, ¿vale? Tienen la sensación de que se comporta como un perro porque está todo el rato intentando jugar contigo, estar cerca de ti, subirse encima. Eso también forma parte de ser gato. Yo una de las cosas que estuve pensando es que, por ejemplo, perros no han sido dioses mucho en el mundo, ¿no? Y Bastet, sin embargo, en una época ocupó un espacio en el mundo egipcio como la diosa principal, la diosa gato, lo cual llevó a que a que se momificaran literalmente millones de gatos Sí. para honrar a la diosa Bastet. Yo tengo una duda y tengo que... ¿Por qué tiran cosas? O sea, sí, es Vale. que... Esto puede ser por distintas cosas. Esto como en comportamiento casi nunca va a haber como una explicación general a todo, ¿no? Pero una cosa muy frecuente es que tiran más cosas aquellos gatos que tienen menos enriquecimiento comportamental a lo largo de su día a día. Es decir, gatos que de forma habitual pues no tienen juegos para perseguir, para cazar, que no juegas con ellos a que te persigan o a que persigan una pelotita o a que ese tipo de cosas, tienden a hacerlo con más frecuencia que los que tienen ese enriquecimiento tienen que hacerlo con menos frecuencia que los que se aburren más, digamos, en el día a día. Y esto es porque los gatos son bastante curiosos y es una forma que tienen ellos de jugar con las presas. O sea, cuando ellos ven un animalito que está parado en el suelo, lo que hacen es darle con la pata para ver si se mueve. Y entonces si se mueve, entonces lo persiguen y echan a correr. Entonces lo que hacen con las cosas es que, bueno, pues yo lo toco a ver si se mueve. Y si no se mueve al tirarlo desde lo alto, se cae y rueda o se rompe o lo que sea. Y eso le anima a perseguir esa cosa. Es una forma, digamos, que tienen, por un lado, de explorar lo que hay delante, lo que tengo delante, si se mueve, si es una presa, si no es y tal. Y por otro lado, de que animarla a que se mueva para perseguirla. Sí. Entonces, al final, claro, le van dando, y si está en el borde, pues se cae. Yo siempre he pensado que cierta malicia es una seña de inteligencia, ¿no? Cuando un cuervo lo ves molestando a otro animal, dices, aquí hay inteligencia y hay malicia, hay una conciencia clara de que está puteando al otro. El otro día veía yo un cuervo con un pitbull haciéndole la vida imposible al pitbull. No creo que tengamos muy clara la inteligencia de los gatos, pero que es malicioso, que es capaz de saber que te está puteando y putearte. A mí me parece que es una señal de inteligencia. Igual es el baremo más absurdo, pero el gato tiene una inteligencia que creo que no se le reconoce. No tengo, o sea, no las tengo todas conmigo a la hora de hablar de malicia o de realmente de que diga, no, es que lo hace a conciencia para hacer el mal, Sí, a lo mejor estoy pero antropomorfizando. claro, pero sí que de cierta forma el gato ve una cosa que digamos es
muy común en los gatos es que son capaces de ver patrones muy fácilmente. Entonces, si cada vez que hago esto, tú reaccionas de esta forma y es lo que yo voy buscando, pues lo voy a repetir. Vale, hay una cosa que pasa mucho y es que hay veces que decimos, es que justo cada vez le regaño por subirse a la mesa, entonces se vuelve a subir a la mesa. Y cuando yo no estoy mirando, entonces se vuelve a subir a la mesa. Y en el fondo tiene que ver con precisamente porque le está regañando. O sea, te Porque le está estás entrenando regañando. a ti. Claro, como tú le estás regañando, pues realmente le estás dando lo que buscaba, que era que le hicieras caso. O Claro. incluso ese juego de subirse, bajarse, que le persigas, que le des, que le regañes, que no sé qué. Todo eso forma parte también de su juego. Entonces muchas veces van buscando precisamente eso, la interacción que tú estás teniendo con ellos. Aunque para ti tú lo interpretas como un regaño, como algo negativo, pero realmente ellos lo que iban buscando era tu atención y la han conseguido. Entonces, muchos dueños se quejan de que es que por más que regañen a su gato, no, el gato no hace lo que ellos quieren. Y es como, sí, es que justo el gato está haciendo lo que buscaba. Tú estás O sea, haciendo lo que quieres. está consiguiendo lo que buscaba, claro. Una cosa que me llamó la atención que mencionabas y que no la había yo pensado es la diversidad de razas que hemos generado en los animales que hemos domesticado de acuerdo a los usos que les damos Ujú. y cómo las distintas variedades de gatos son fundamentalmente de pelaje, pero estamos ante una especie mucho menos, con muchas menos variedades intraespecíficas que ovejas, por no hablar solo de perros, que de Ujú. ovejas, de vacas, etcétera, Claro. ¿no? Sí, porque son, o sea, el resto de animales domesticados, como eso, como las ovejas, las vacas, se han ido seleccionando para cosas concretas. Entonces, claro, eso ha llevado a una mayor variabilidad. Pero dentro de los gatos, tampoco es que fuéramos buscando cosas muy específicas. La mayoría de cosas que se han ido buscando dentro de los gatos es más bien, tiene que ver más bien con el aspecto físico, que tengan el pelo más largo, o que sean más pequeñitos, o que tengan el morro más chato. Ese tipo de cosas sí que se han ido buscando específicamente, pero fíjate que son todo cosas estéticas. Realmente, en el caso, por ejemplo, de las vacas o de las ovejas o de los perros, se ha buscado pues que tengan o un tipo de carne concreta o que produzcan más leche o que sean mejores para el pastoreo o para la caza o para etcétera. Entonces, claro, ahí la variabilidad es mayor en cuanto a que las cosas para las que las hemos seleccionado son más variables. José Ascensión nos pregunta si es cierta la rivalidad entre perros y gatos, que si tú ves internet, que ya no es solo de gatos, pero que durante muchos años lo fue, no es cierta. ¿Por qué nos dices? No, no, a ver, es verdad que los gatos, pues son, bueno, los gatos y los perros, cada uno pues tiene su personalidad. Y obviamente, pues si un gato nunca ha estado con un perro o un perro nunca ha estado con un gato, es más difícil que acaben relacionándose, pero sobre todo porque por la desconfianza, porque se sienten inseguros, etcétera. Y además hay otro tema que también lo trato en el libro en profundidad, porque los gatos les cuesta mucho los cambios, ¿vale? Todo lo que es diferente, todo lo que es introducir un cambio en su día a día, para el gato es muy estresante. Entonces, mientras que el perro se adapta más fácilmente, normalmente, a la presencia de otro individuo en casa, salvo que hayan pasado pues, otras experiencias, para el gato es mucho más progresivo, es mucho más, venga, primero nos olemos un poco, luego venga un poquito más de contacto, luego tal. Entonces les cuesta más trabajo. Entonces, si tú quieres meter de repente un gato y un perro que no se conocían de nada en la misma habitación, pues es verdad que se puede liar. Pero eso no significa que no se puedan llevar genial y que haciendo una buena adaptación un perro y un gato puedan convivir y además aportarse mucho el uno al otro. Porque muchas veces parte de los problemas que vemos de comportamiento, que vemos de perros y gatos que están estresados, tienen que ver con la falta de estímulo. Y pues introducir un nuevo individuo, ya sea un perro o sea un gato, pues puede aumentar esos estímulos, aumentar esa actividad y beneficiarles.
Claro. Pero se tiene que hacer bien, claro. Sí, aquí, por ejemplo, Jim se acaba de dar cuenta que su gato lo está entrenando muy bien. Dice, lo echo de la habitación cuando se sube a los muebles. Cuando quiere salir, se sube a la mesa. Te tiene perfectamente controlado tu gato. Y lo de la personalidad, dice Manuel Esteban Morales Suárez, lo de la personalidad es cierta. Tengo 4 gatos, todos diferentes. Pero Claro. estamos hablando de ciertas cosas particulares, perdón, porque me interesan a mí en cuanto a términos generales, pero si usted es o quiere ser propietario o compañero de un gato, o gatólico, como dice una amiga, yo soy gatólica. El índice, ¿por qué tener un gato? Etología felina, entiende a tu gato. ¿Qué quiere decirnos? ¿Se puede educar a un gato? Más que a muchos maridos, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo saber qué necesita tu gato? Gatifica tu hogar, enriquecimiento ambiental, enriquecimiento alimenticio y sensorial. Lo que hablábamos de la estimulación que necesitan los niños, que comentábamos que necesitan los gatos, los perros, todos. Enriquecimiento social, debería tener otro gato, la necesidad de control de los gatos, cómo evitar los conflictos, debería dejar salir a mi gato a la calle, por qué mi gato hace eso, y una amplísima bibliografía, porque esto pues Mari no se lo ha inventado, sino que lo sabe, porque es lo que la ciencia sabe. Pues la ciencia sabe cosas, esa es la diferencia, ¿no? Claro. Mi pareja siempre dice, el que mide sabe y el que no opina. O sea, en realidad, muchas veces, sobre todo dentro de la etología, pasa mucho esto. Y es que nosotros vemos cosas, las interpretamos en base a lo que nosotros sabemos, que normalmente, pues, lo que nosotros sabemos sobre etología es humana, porque es con quienes más compartimos tiempo y de quienes más sabemos. Así que interpretamos el comportamiento de los perros y de los gatos que viven con nosotros en base a nuestras creencias, y luego viene la ciencia y nos dice, pues a lo mejor nos estábamos equivocando. Sí. Y hay que intentar adaptarse a lo que realmente sabemos sobre ello para poder darle lo que necesita. Yo recuerdo que Conrad Lorenz, uno de los fundadores de la etología, advertía en contra de la antropomorfización, interpretar lo que hacen los animales como si fuera una persona, cuando no lo es, ni de lejos, ¿no? Me dice Elías Uriostegui, es cierto que cuando un gato no comprende la diferencia, es cierto que cuando un gato no comprende la diferencia entre un humano y su raza como gato, nos ve a los humanos como gatos grandes y tontos. Vale, esto puede que esté relacionado con el tema de la impronta, ¿no? Si nosotros tenemos un animal desde muy, muy, muy pequeñito y solamente se relaciona con individuos de otra especie, se puede improntar con esa especie y entonces digamos que realiza una serie de comportamientos que también muchas veces, porque la mayoría de animales aprendemos, una parte de nuestro aprendizaje tiene que ver con la imitación, entonces se comportan de una forma más similar a esa especie con la que están conviviendo. Pero de ahí a que realmente nos vean como gatos grandes, pues no lo sé, tampoco sé hasta qué punto nos pueden ver de esa forma, pero sí es verdad que eso, que pueden empezar a intentar imitar el comportamiento del humano y comportarse de una forma diferente a lo como se comportaría un gato, digamos, de forma habitual. Por eso es tan importante el tema de la socialización, una cosa que hablo mucho en el libro, ¿no? De dejar el tiempo suficiente para que aprendan de su madre y de su hermano cómo se comporta un gato, qué cosas, cómo a tener una serie de comportamientos en su día a día que le ayuden a relacionarse con el mundo como gato. Sí. Y otro elemento que históricamente también influye en nuestra percepción de los gatos, y tú lo sabes bien, es la identificación del gato como familiar de las brujas. Cosa que tampoco le pasó a los perros o a las vacas, ¿no? Las brujas no tenían un familiar que era una ovejita o un conejito, siempre un gato y de preferencia negro. Sí. Yo espero que tu siguiente libro, ya hablamos de esto hace rato, pero yo espero que tu siguiente libro sea Lo que la ciencia sabe de tu perro. Y yo A mí también me gustaría. yo soy enormemente perrero.
debo decir, por lo que veo yo en las redes de Mari, que la sigo porque es una gran divulgadora, ella, gatos y perros y lo que se tercie. Eres tan perrera como gatera. Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias. ¿Alguna última recomendación para quien no tiene gato, pero debería? Bueno, no sé, yo no soy de decir a todo el mundo tienes que tener mascota. También es importante saber cuáles son las necesidades de cada una de las mascotas y si vas a tener el tiempo y las ganas de dedicarle a una mascota, porque requiere tiempo, ganas, un nivel económico también, porque también se ponen malos, hay que darles de comer, etcétera. Pero una cosa que sí que me parece importante es que no se tenga, digamos, esa idea de, bueno, el gato es un animal de bajo mantenimiento, Ah, de se puede quedar ahí, que se puede quedar 3 o 4 días solo y no pasa nada. El gato también requiere tiempo, también requiere dedicación, también requiere que le ponga ejercicio. En el libro hay como 4 capítulos, creo que son sobre enriquecimiento, hablando precisamente de todo esto, de todo lo que el gato debería hacer en su día a día. Y creo que esa ha sido una creencia que ha hecho un poco de daño a los gatos, esa idea de el gato se cuida solo, no necesita nada, con que le des comida, agua, un arenero y un rascador es ya. suficiente. Entonces, bueno, hay que tener ese tipo de cosas en cuenta y realmente tener ganas de compartir tu vida con un gato, porque creo que aporta muchísimo en tu día a día, pero tienes que ser consciente de cuáles son sus necesidades y el tiempo que le puedes dedicar. Pero lo que te exigen es mucho menos de lo que te dan al Sí, final, sí, sí, siempre sí. los animales. Mari, muchísimas gracias. No va a ser la última vez, voy a seguirte dando lata, ya sabes, cuando haya oportunidad. Nos Ojalá. vemos la próxima y mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias. Ah, pues muchísimas gracias. Eh, nosotros seguimos porque tenemos, tengo cosas que estoy oyendo y me desconcierto a mí mismo cuando me oigo, pero bueno, así es esto del canal. El canal es complicado, mucho más complicadísimo. Dice Romina que es esclava de 6 gatos. Carlos Gutiérrez, que tiene 2 gatas y creo que Kat, y luego ya no siguió porque probablemente los gatos se le pusieron encima del teclado, que es lo que hacen. No es una obligación tener una mascota, y no, yo no creo que sea una obligación tener una mascota, pero yo les digo una cosa. Yo no podría vivir sin perro. A mí de pequeño tuve un perrito, no me dejaron tenerlo, me obligaron a regalarlo. Es una de las grandes tragedias de mi niñez que me ha marcado profundamente. No, es cierto, o sea, sí me jodió mucho y me ha marcado, pero tampoco es para tanto. Pero desde que tuve casa propia, desde que tuve, pues, no, propia ninguna, desde que alquilé por primera vez un lugar donde vivir yo, me acompañó un perro y me han acompañado perros toda la vida y los adoro y no puedo vivir sin ellos, aunque sea la obligación de mantenerlos y obligarlos y demás. Eh, Aquí Beca es una pregunta que ya no se le pudo hacer a Mari, pero en alguna otra ocasión. ¿Por qué muchos etólogos no tienen en cuenta las investigaciones del análisis experimental del comportamiento, de la psicología comparada, etcétera? No, pues eso es precisamente la etología. A ver, hay gente que se llama etólogo cuando es adiestrador de perros. Ten mucho cuidado. Otra cosa es estudiar comportamiento, estudiar biología y estudiar etología desde Oscar Hanroth a Konrad Lorenz, Nico Tinbergen, Carl von Fritz, Irene Eibesfeld y toda la runfla de etólogos que a lo largo de los años nos han enseñado sobre el comportamiento animal desde el punto de vista evolutivo. La etología nace con el libro de Darwin, la expresión de las emociones en el hombre, en el hombre y los animales, cuando propone por primera vez que la conducta tiene elementos hereditarios, cosa que hay muchos que hasta hoy los defensores de la tabula rasa niegan. Pero no hay comportamientos que son claramente que naces con ellos. A mí en la escuela, en psicología,
Yo me peleaba con los conductistas cuando te decían que no había conductas innatas. Entonces sí hay conductas innatas. Y lo demuestras con los animales que en experimentos de aislamiento, donde un animal que no ha visto a otro tener ese comportamiento lo tiene porque es tan parte de su historia evolutiva como lo son sus miembros o la forma en que ve o la forma en que camina o la forma o su plumaje o su pelaje o lo que fuera. Heredamos ciertas características de comportamiento que tienen valor de supervivencia. Entonces yo creo que un verdadero etólogo no deja de lado para nada el análisis experimental del comportamiento, al contrario, hay grandes trabajos de etología que yo leí, y yo los leí hace 50 años. Man. O sea que en estos 50 años mucho se ha avanzado. Funky de Palomares, Mauricio, ¿no crees que es una enorme responsabilidad dejarle a la gente de a pie la crianza de los niños? ¿No deberíamos buscar la manera de regular más el asunto? No. Se puede uno meter muchísimo la pata con la crianza de los hijos, pero son tus hijos. Y lo que puedes no darles en crianza se los das en otras cosas como la cercanía y el cariño. Entonces no creo que valga la pena ni siquiera plantearse eso. Y cuando los estados se lo han planteado nunca ha funcionado. Eso entró dentro de las propuestas de Skinner y su jaula automatizada para su hija, ¿no? O algo así. No estoy siendo exacto, pero la visión que tenía y que expresa en Walden 2 Burrus F. Skinner es absolutamente aterradora, ¿no? Conductismo radical. El estudio de la conducta operante es muy importante como parte de la psicología, pero no es todo el comportamiento como creía erróneamente Burrus F. Skinner y sus seguidores, con los cuales tuve unas broncas que me querían hacer un tribunal universitario porque hice llorar a una profesora, porque le demostré que todo lo que nos estaba enseñando había estado equivocado. Lo siento. Yo tenía los datos y ella solo era doctora en psicología, pero había estudiado solamente conductismo. Cuando me presenté los datos, unos libros, y se enojaron conmigo. Me quería pegar el director de la facultad. Yo, esto es lo que más Dios me mete toda la vida. Pero toda la vida, hijos míos. Así que, háblanos de tu experiencia al alejarte de tu perro. Sí, me molestó muchísimo. Quería tener mi perrito, un perrito muy bonito, una especie de ratonero, una especie de... Sí, el clásico ratonero. Y me obligaron a regalarlo, ¿no? Lo fui a visitar un par de veces a la casa, le había regalado, pero ya no, lógicamente. No era muy difícil tener mascotas. Al final acabé criando peces en mi habitación. Tenía yo ahí, sobre todo cíclidos, porque me interesaba mucho la conducta de los cíclidos, porque a mí lo que me gustaba era, si hubiera habido la carrera de etología en México, que hubiera estudiado etología. Como no la había, pues un amigo y yo lanzamos una moneda al aire a ver quién estudiaba psicología y quién estudiaba biología para ser etólogos. Resulta que yo estudié psicología, él estudió biología y ninguno fue etólogo. Pero en fin, esas son historias de la vida, de otras cosas que no tienen nada que ver. Vamos a hacer la Semana de México, pero la Semana de México está verdaderamente de mírame y no me toques. Y yo estoy cada vez más genuinamente preocupado. Miren, yo viví al PRI, como periodista incluso, cuando se podía tomar al presidente fumando, comiendo o bebiendo. Cuando sabías con qué no te podías meter, el presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Pero cuando la disidencia era tolerada, cuando podía sacar revistas como El Porqué o La Garrapata, yo publiqué mi primer cuento a los 13 años en La Garrapata, cuento inspirado en el 2 de octubre de Tlatelolco. Siempre fue posible la disidencia y nunca
estas bestias, porque son unas bestias, y Ordaz, Echeverría, López Portillo, estamos hablando de gente muy tóxica, jamás te iban a pegar, ¿no? Jamás te mencionaban en público, no existías si eras disidente. Pero lo que se ha estado dando en México es aterrador, pero lo que más me jode es que tuve amigos periodistas, ahora entre comillas, que no están escandalizándose por cosas como esta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos niega que la tortura sea una práctica generalizada en México y afirma que el informe del que está hablándose es un informe que se hizo a partir de un informe que hizo el Índice Global de la Tortura, el IGT, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es ahora una organización dedicada a defender al gobierno y no los derechos humanos, afirma que la tortura no es una práctica generalizada y que los otros siempre mienten. Este índice fue presentado la semana pasada por la Organización Mundial contra la Tortura y clasificó a México con un nivel de alto riesgo de tortura y malos tratos con base en datos recogidos en 2023 y 2024. Mire, una de las características fundamentales de la policía, de la investigación en México, pues para quien no lo sepa, pues siempre fue la tortura. Ya te rompieron la cara, ¿por qué no? Yo me colé una vez, me colé en la Vía Olímpica en el 68. Yo tenía 13 años, mis primos tenían 16. Mi otro primo mío es un año más que yo. Nos detuvieron porque estábamos colados en la Vía Olímpica durante los Juegos Olímpicos en México. El día que Bob Beamon rompió el récord de salto de longitud, por cierto, porque lo vimos allí. Y entonces, pues el que nos detuvo, que era encargado de la seguridad, nos pegó nomás porque pues, sabía que, ¿por qué no? O sea, no bastaba decirnos, chicos, hicieron esto muy mal, los vamos a echar de aquí, o... No, tenía que darnos un puñetazo o dos a cada uno, porque así demostraba su superioridad, ¿no? Siempre que te detenían, te pegaban. Si te detenían por motivos políticos, ya la cosa era más grave, porque iba a ser la tortura de verdad. México practicó sistemáticamente la tortura, sobre todo contra la disidencia política, pero también como forma de investigación policíaca. Nunca hubo una real investigación policíaca. Creo que la única investigación policíaca última que hubo seria en México fue la del un asesino en serie que hubo. Y la de Trotsky, bueno, porque el asesinato de Trotsky ponía en una situación terrible a México. Pero de ahí en fuera, las investigaciones policiales eran poquitas. Elegían que eras culpable, te rompían la cara hasta que confesabas lo que fuera. Y entonces, pues ya que la habías confesado, pues ya te ibas a la cárcel y ya, luego cuando acabara tu condena te soltaban. Las cárceles siempre han estado llenas de inocentes en México. Siempre han estado llenas de inocentes. Y todos los gobiernos lo han sabido, ¿no? Nunca tuve abogado, porque nunca tuve problemas legales en México. Pero en una revista tenía un compañero que era abogado, y un abogado muy famoso, hijo de un abogado muy famoso, y abogado y periodista mexicano muy, muy famoso. No, ni su nombre digo. Y un día le dije, oye, pues si un día necesito un abogado, te aviso, te llamo a ti. Sí, hombre, Mauricio, cuenta con ello, yo encantado de la vida. Y le digo, bueno, dice, te voy a dar tu primer consejo. Le digo, sí, dígame, licenciado, señor, mi abogado. Si te detienen por algo, confiesa. Yo lo miré y le dije, ¿cómo que confiesa? Mira, vas a confesar de todos modos, ahórrate la paliza. Ya en el juicio vemos si pido juicio conjurado y presentamos pruebas y le damos dinero al juez. Pero cuando te haya detenido la policía, confiesa, firma la confesión que sea. ¿Tú clavaste a Cristo en la cruz? Sí. ¿Mataste a Kennedy? Sí. ¿A Álvaro Obregón? También. ¿Tú eras el iceberg que hundió el Titanic? Sí. Porque si no te van a romper la cara, te van a torturar hasta que confieses. Ahórrate el mal trago. Yo lo veía y decía, este desgraciado me está hablando en serio. Bueno. Termina la época del PRI y del PAN y se supone que termina la tortura en México y no termina.
¿Por qué? Porque son los mismos, es la misma policía, es el mismo ejército, son los mismos policías que dejaron de ser la Policía Judicial Federal para pasar a ser la Guardia Nacional. Da exactamente igual. No ha habido ningún intento serio de acabar con las formas de hacer las cosas antes. Cuando Cárdenas fue jefe de gobierno, a mí me nombraron, pero así casi a dedo, responsable, presidente del Comité de Seguridad de mi colonia, que era la Roma. Era parte de lo que hoy es la alcaldía y que antes era la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Y yo me acuerdo cómo peleábamos para que los policías entendieran que tenían que ir cambiando, pero poquito a poco, que nosotros que éramos los rojos a los que antes nos pegaban, pues ahora mandábamos. Pero no se trataba de imponérseles, pero sí de ir modificando poco a poco su relación con la ciudadanía. Yo estuve en esto 1 año y medio. No creo haber logrado mucho, pero sé que se intentó. Pero el gobierno de López Obrador y el gobierno de Sheinbaum no lo han intentado. La tortura en México, por todos los informes que hay, sigue ocurriendo. Pero ahora, el Consejo Nacional, el Comité Nacional de Derechos Humanos, en lugar de defender los derechos humanos de la gente que desgraciadamente sigue siendo torturada para que confiese o por ser disidente político, pues ahora a lo que se dedica es a defender al gobierno. ¿Por qué? Porque la responsable de la Comisión de Derechos Humanos es una queridísima amiga del López Obrador y Sheinbaum. No es nadie a quien le interese la ciudadanía. Con muchos otros medios que están aquí presentes, TV Azteca no. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Cientos de millones de pesos de publicidad oficial, que es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Mande? TV Azteca no recibe. TV Azteca no recibe publicidad oficial. No. Pues también por eso están tan enojados. Están muy enojados. ¿Desde cuándo, Ya desde el año pasado con el presidente López Obrador, y nosotros no. Porque las últimas tablas que nosotros revisamos es que Azteca y Televisa seguían recibiendo. Televisa recibe con muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Con muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Bueno, son declaraciones de la presidenta de México y quería yo ponerlas antes de contar la historia que quiero contar. Mire usted, hace un montón de años, cuando estaba como presidente López Portillo, lo cual fue una verdadera tragedia, López Portillo decidió que no le iba a pagar a los periódicos para que le pegaran. ¿Por qué? Bueno, porque él quería, como quiere todos los presidentes y gobiernos mexicanos, la sumisión absoluta de la prensa. Y entonces, una de las cosas que sostienen a la prensa en muchos países, y en México señaladamente, es la publicidad oficial. Entonces, la publicidad oficial siempre se ha usado como medio de coaccionar a la prensa. ¿Cómo debería ser el manejo de la publicidad oficial? Pues mira, contratas los anuncios según el medio para llegar a la gente a la que necesitas llegar, para decirle que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo esto, o para decirle que la Compañía Nacional del Maíz va a hacer tal cosa y va a bajar el precio de la tortilla, o para informar que tal carretera va a poner en comunicación a 2 poblados que están aisladísimos. Es decir, que la publicidad oficial tiene que ser una forma de informar al público de las acciones que emprende un gobierno y por lo tanto debe ser dada, comprada a los medios de comunicación que puedan llevar ese mensaje al público al que quieres llegar. Y es como se hace con toda la publicidad. No estoy descubriendo el agua tibia ni el hilo negro. Debería haber organismos fiscalizadores que impidieran precisamente lo que hizo López Portillo, dejarle de dar publicidad oficial a los medios disidentes para doblegarlos económicamente, porque la publicidad oficial es
enormemente poderosa. Es poderosísima, son millones y millones y millones y millones de pesos de todas las dependencias oficiales, porque todas las dependencias, secretarías, comisiones, comités, organizaciones, Pemex, Pimix, Pumix, Pamix, todos, organismos descentralizados, municipios, gobiernos, secretarías dentro de los gobiernos, etcétera, todos tienen un presupuesto publicitario y se usa discrecionalmente. Y no debería. Fue el 17 de junio de 1982 cuando López Portillo respondió: una empresa mercantil organizada como negocio tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga. Pues dijo López Portillo que no, y que no pagaba para que le pegaran. Y esto llevó a una serie de crisis dentro de del periodismo mexicano, ¿no? Y que venía ya de la relación aterradora de Echeverría con Excelsior, que finalmente destruyó Excelsior, sacó de Excelsior a su director y a la gente que luego posteriormente haría tanto Proceso como Uno más uno y La Jornada. Bueno, cuando nosotros éramos jóvenes e indocumentados, esto nos pareció un escándalo, que se atreviera el gobierno a decir abiertamente que estaba utilizando la publicidad para premiar o castigar a amigos y enemigos, a leales y adversarios, a críticos y a panegiristas. El escándalo fue tal que desde en las discusiones de la Ley General de Comunicación Social en 2015, antes del López Obrador, hubo un esfuerzo para regular la publicidad oficial. Y muchas organizaciones no gubernamentales y muchos legisladores, inclusive unos de Morena, recordaron esta frase de no te pago para que me pegues, diciendo que era un absoluto escándalo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que López Portillo hubiera hecho esa barbaridad? Muchos de los que estuvieron conmigo, escandalizados por aquello, cuando éramos muy jovencitos, estamos hablando de 1982, yo tenía 27 añitos. No, 32 añitos. No, 27 años. Soy del 55. 85 tenía 30. 27 en el 82, pero ya era periodista. Y a mí nos pareció muy mal y durante años hemos usado esa frase como un señalamiento a lo perverso de que la publicidad oficial mexicana se utilice para premiar leales y atacar desleales. Y esos mismos les parece perfectamente bien esto. Voy a dejar las otras dos historias que tengo. Solo le adelanto esto. Es una familia que ha vivido del sufrimiento de los trabajadores, del dinero del gobierno y de las glorias del partido oficial actual, Morena, la que está hasta el frente, actualmente su presidenta, con unos niveles de corrupción que recuerdan todos los años del PRI, pero ahora aquellos adversarios del PRI que se lamentaban por la corrupción que había en el PRI, no se lamentan por esto. Les da exactamente igual. Y voy a empezar a decir nombres en cualquier momento. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? La entrevista está de pelos. Qué bueno que la hayan disfrutado mucho. Mari es una persona que sabe muchísimo y que, como digo, lo comunica enormemente bien y me da mucho gusto. Yo no es cierto, no veo que a ti Hollywood te haya presentado a los árabes, chinos y rusos como los malos y Estados Unidos como el héroe. Salvo que veas películas de propaganda de muy baja estofa, pero no creo que eso sea lo que hace Estados Unidos, ¿no? Lo que hacen productores que saben que así ganan buen dinero. Porque tú no me estás diciendo que toda la producción cinematográfica se controla desde una oficina en la Casa Blanca, ¿verdad? Que todas las decisiones sobre guiones, sobre producción, sobre selección de personal, sobre casting, la hace el presidente de los Estados Unidos o un grupo secreto de señores encapuchados se reúnen los jueves en un sótano
para decidir que vamos a presentar como malos a los que son malos para Estados Unidos. Pues sí. Basta de conspiranoias, por favor. Estoy de acuerdo que Morena ha militarizado el país, pero este proceso lo inició Calderón. Sí, absolutamente. A ver, si tú vieras los vídeos que se hacen en este canal, te enterarías de que hemos denunciado en numerosas ocasiones que el desastre empezó con Calderón. Porque Calderón emprendió una guerra para la que no estaba preparado el país. Emprendió una guerra contra el narcotráfico sin tener inteligencia sobre el narcotráfico, sin tener agentes infiltrados, todo lo que hay que tener para saber cómo funcionan las operaciones del enemigo, con un armamento inferior al de los cárteles de la droga, con unos luchadores mucho menos motivados que los sicarios de los cárteles de la droga, el ejército mexicano, con las miserias de sueldos que se pagan ahí. Y entonces pues, es una guerra, es como ir a patear un tigre, ¿no? Te arranca una pata, pues no te quejarás. Fue una estupidez gigantesca la guerra inventada por Felipe Calderón, absolutamente. Por eso, durante todos los años subsiguientes al inicio de la guerra contra el narco que armó Calderón, estuvieron con cartelitos los chicos de Morena diciéndote cosas como esta. No a la militarización del país. ¡Ah! Yo no, un símbolo de prohibido con el soldadote atrás y López Obrador allí, bien sonrientote. Joder madre. ¿Ves la diferencia? Mira, Calderón era un tarado que cometió un error gravísimo. Ellos sabían que era un error. Estos sabían perfectamente que la militarización es un error, que entregarle a los ejércitos la seguridad ciudadana es una barbaridad, porque los ejércitos no están hechos para eso, no tienen ni la conciencia ni la deontología que debe tener una fuerza policíaca dedicada a guardar el orden y a salvaguardar las vidas y bienes de la ciudadanía. Un ejército no está para eso, ni los enseñan a hacer eso. Entonces, Calderón metió la pata hasta el fondo. Le siguió Peña Nieto, cagándola. Todo eso lo iban a resolver. 7 años después estamos peor que antes. Pero esos prometieron resolverlo. Estos se oponían a la militarización. Y acabaron los viejos militantes del 68, víctimas de la tortura y de los encarcelamientos de Díaz Ordaz y de Echeverría, no solo aplaudiendo al ejército, sino espiando a organizaciones periodísticas porque los ven como enemigos. Y me refiero concretamente a latinos que llevan años investigándolos por lavado de dinero, no les han demostrado nada, pero mientras tanto el asesor principal de López Obrador resulta que era el que estaba lavando dinero. Hijo mío, ¿qué hacer como un funcionario público si estás dentro de un gobierno así corrupto? Que se sabe, aunque no tengas pruebas de la mano, que hay, pero necesitas el trabajo. ¿Denunciar anónimamente? Sí, denunciar anónimamente. Mira, aquí hay una cuestión que es muy sencilla. Yo como periodista en México nunca me corrompí porque no tuve necesidad. Y no tuve necesidad porque sabiendo cómo funcionaba el periodismo en México, yo siempre tuve otro trabajo. Yo siempre trabajé el periodismo de medio tiempo. Entonces, cuando llega un señor y me lleva un mensajero, me lleva un sobre, avisándome que todos los viernes me va a traer ese sobre de parte de un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, yo abro el sobre, veo que tiene mi sueldo de 15 días. O sea, en un mes me estaba dando 2 veces mi sueldo. El sueldo que yo cobraba en Excelsior me lo daba 2 veces esta dependencia del gobierno de la Ciudad de México. Y yo llamé a esta persona y le dije que no le aceptaba el dinero, que no me parecía correcto, que el dinero siempre es sucio y siempre te lleva microbios. Y se lo regresé al mensajero. ¿Por qué pude hacer eso? Porque de allí salía yo y trabajaba en la comunicación corporativa, y yo era guionista, y yo era productor, y yo era fotógrafo, y yo era programador
de computadoras para sincronizar la pista de audio con las proyectores de diapositivas que usábamos en los años en que el video era carísimo o inaccesible. Siempre tuve otro trabajo. Cuando veía yo a mis compañeros tomar esos sobres, porque les llegaban a todos, yo no podía decirles que estaban siendo ellos deshonestos o inmorales, porque sin esos sobres no le podían poner un plato enfrente a sus hijos. Entonces, como en tantas otras cosas, hay que analizar caso por caso y circunstancia por circunstancia, ¿no? Ese clip está editado, entonces no le han quitado la publicidad a TV Azteca. Sí se la han quitado. Entonces, cuando le preguntan por qué no da contratos a Azteca, responde que es porque Salinas Pliego se niega a pagar impuestos. Tampoco es válido. El hecho de que el dueño no esté pagando impuestos tiene mecanismos legales para llevarse a cabo y ninguno de esos mecanismos legales implica el castigo por medio de la publicidad oficial. No. Ten mucho cuidado. Charvik, tu correo, mi correo. El correo del canal es como sigue. Vamos a ponerlo aquí. Perdón. Este es el correo de nuestro canal. Para quienes nos quieran escribir algo, lo veo de cuando en cuando, no lo veo todos los días, por cierto. Bueno, pregunta Toro. Es que hay gente que opina cosas que son absurdas. Si tú quieres informar a la población y la mayoría de los medios son privados, el hecho de que no uses los privados es absurdo. Si quieres transmitir un mensaje, usas los mejores medios para transmitir ese mensaje. Dice Toro, algún lugar leí que el populismo en un país del tercer mundo es populismo y el populismo en un país del primer mundo es fascismo. ¿Qué opina? Que no es cierto. El fascismo es una forma de populismo de derecha, como el nazismo, pero el populismo de izquierda, clarísimo, de hecho, llamado así abiertamente por sus promotores, Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, que son los grandes inspiradores del socialismo del siglo XXI y de Pablo Iglesias. Y es populismo, entonces, no. Populismo de izquierda se puede llamar en un momento dado bolchevismo, por ejemplo, o se puede llamar chavismo, y en la derecha se puede llamar fascismo, falangismo, nazismo, depende, pero es populismo finalmente. Te han salido anuncios, yo he estado viendo estos anuncios y los he estado denunciando y los invito a todos a denunciarlos. Anuncios donde dicen que la diabetes tipo 2 es causada por un parásito en el páncreas. Denuncié, pero aún así me siguen saliendo. Hay que denunciar masivamente. Es una estafadora, es una persona que dice que la diabetes tipo 2 no tiene nada que ver con el azúcar, sino con un parásito en el páncreas. No hay ningún estudio al respecto, los busqué. Obviamente, antes de denunciar, creo que si les salen a ustedes estos anuncios, lo que tienen que denunciar urgentemente, como los anuncios de tú viviste otra vida y tú eres bruja. Son las dos también que salen mucho. Jesús Pedro Ramos Salazar, ¿podría explicar cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoya al gobierno mexicano? Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México fue un organismo relativamente independiente que se hacía eco de las denuncias en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno mexicano, por instancias del gobierno mexicano. Nació a raíz de una lucha enorme por parte de la sociedad civil
porque las violaciones a los derechos humanos eran el pan nuestro de cada día, empezando por las torturas. Pero cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, nombra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra. Rosario Piedra Ibarra es hija de Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra fue la cabeza del Partido Revolucionario de los Trabajadores durante muchísimos años y es una mujer que tuvo 2 hijos que se metieron en la guerrilla y que fueron desaparecidos lamentablemente. Lo esperable desde el primer momento era que hubieran sido, como tantos otros que se decidieron a levantarse en armas en México, que hubieran sido encontrados, detenidos, torturados y ejecutados, y sus cuerpos desaparecidos, quemados, enterrados en lugares donde no se les puede encontrar, etc. Todos los buscadores de desaparecidos parten de la base de vivos se los llevaron y vivos los queremos, porque entre que hay que mantener la esperanza y hay que señalar la barbarie, porque la guerra sucia en México, como en todos lados, fue una barbarie horrible, entre otras, principalmente promovida por Echeverría, pues doña Rosario se quedó toda la vida buscando a sus hijos guerrilleros. Y por lo tanto estuvo cerca de la izquierda, fue parte de la izquierda revolucionaria, en su caso era una izquierda, si mal no recuerdo, eran más PRT, era maoísta, no me acuerdo, fíjate. Mejor no digo nada. Creo que eran maoístas, pero no sé. Y por lo tanto, bueno, había cercanía con la izquierda. Y entonces López Obrador decide nombrar, es gente muy cercana a él, a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, Rosario Piedra Ibarra, hermana de los 2 guerrilleros presuntamente asesinados en la Guerra Sucia, como responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero entonces, a partir de ese momento, por la cercanía ideológica, humana, familiar, etcétera, el objetivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es demostrarle al mundo que en México los derechos humanos se respetan maravillosamente y divinamente. Es un organismo del gobierno dedicado a defender al gobierno y abandona completamente sus designios originales. Y de hecho, la directora, Rosario Piedra Ibarra, ha propuesto en varias ocasiones desaparecerlo, que el gobierno se encargue de cuidar los derechos humanos. ¿Para qué necesita un organismo independiente? ¿No? Es trágico. El señor Monedero habla de un plan Cóndor 2.0 para América Latina. ¿Hasta dónde llegan las influencias de la izquierda populista en América? ¿Quién compra estos discursos? Llega muy profundamente la izquierda populista porque es una izquierda derivada de la izquierda marxista y por lo tanto sigue manteniendo el control de las universidades en América Latina y el control de algunos partidos de izquierda y de la visión general de una izquierda marxista que para mí está un tanto ya superada, pero no lo está allí. Precisamente por eso el cómplice fundamental de Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, acaba de abrir una sucursal de su empresa La Base en América Latina, al parecer con base en México, donde tiene analizando América Latina a Ina Finogénova, a una argentina y creo que a una mexicana. Porque ellos siempre han tenido sobre todo su base de operaciones en América Latina, primero en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y ahora en México, por la enorme cercanía que hay entre López Obrador y Sheinbaum con Pablo Iglesias, a través de varias personas, algunas de las cuales yo por desgracia conozco. Su influencia puede ser muchísima, desafortunadamente. Yo espero que cada vez que me preguntan, yo espero que surja un partido transversal socialdemócrata en América Latina, como el Frente Amplio en Uruguay, como la izquierda costarricense, en cierta medida como Lula, que sin embargo se rodeó de corruptos y así le fue, pero que ha sido un gobernante razonable, razonado y con visión de futuro y no solamente con lemas. Pero no sé si esté surgiendo, no sé cómo sea. Llevo muchos años fuera, veo las cosas bastante desde fuera, por lo tanto puedo ver ciertas cosas a cierta distancia que creo que es útil, pero las cosas de cerca pues obviamente no las veo.
Me acaba de salir publicidad en la transmisión en vivo durante. Me cortaron a mí para poner publicidad. Cuéntamelo, Forever Alone, por favor. ¿Por qué Dios tendría que estar sometido a las leyes del universo? Porque las hizo Él. Si son las que hizo es porque son las que rigen, ¿no? O las podía haber hecho de otro modo, porque si Dios podía haber hecho las cosas de otro modo, pregunta, ¿qué fuerza superior a Dios lo obligó a hacerlas así? Gracias a Desmanifestando con su super chat. Hace tiempo no te veo, tu contenido me ayudó en momentos difíciles. Gracias, hombre, me da muchísimo gusto. No es el objetivo, pero me sale. Aquí en Lima, donde vivo, están tomando fuerza lo de las energías y los estafadores están aprovechando de eso. Las energías que realmente existen. La energía en física se define como la capacidad de hacer un trabajo, nada más. Pero bueno. Andrea Chitiva, de Junín. Ahora sí. Andrea Chitiva. Dice, es que le he preguntado muchas veces a Andrea cómo se llama. Un apellido de origen indígena en Junín, pueblo del departamento de Cundinamarca. Sí, en las montañas de Páramo, al oriente de Bogotá. Cundinamarca. Había un grupo de música de Cundinamarca que yo oía hace muchos años cuando hacía yo folclore latinoamericano. He hecho muchas cosas en tonterías. Bueno. Bueno, es tardísimo, pero quisiera yo, todos vamos a hablar de este pequeño caso. La omnipresente desinformación rusa. Hablaba yo ayer en la conversación que tuve con Jesús Manuel Perestriana de cómo mucha gente no se da cuenta que está siendo sometida a la desinformación rusa, ¿no? Como la información no se le está pasando a un señor con gorro ruso de Siberia para aguantar 50 grados bajo cero, con acento ruso, como quiera que sea el acento ruso, no pretendo en ningún momento imitar el acento ruso. Hay una rusa en México que es maravillosa, por cierto, hace cortos, hace sus terapias psicológicas estilo soviético, que son fantásticas. Bueno. Bueno, el caso es que la desinformación rusa está presente en todos lados. Tenemos muchísima gente que recibe dinero de Rusia por hacer cosas favorables a los intereses de Rusia. ¿Quiere decir esto que te van a decir que Putin es guapísimo, simpaticísimo y que tiene que ser tu próximo presidente? No. Basta que ayuden a crear el caos. Lo que hablábamos ayer, no se trata de que te convenzan de una verdad distinta a la verdad que tienes ante las narices. Se trata de que te convenzan que esa verdad no es la verdad, que la verdad es incognoscible, que no tienes forma de saber cuáles son los hechos reales. Y un ejemplo que ocurrió ahora es con la famosa Dana. ¿Qué fue la Dana? La Dana fue a fines del año pasado una actividad meteorológica grave en la zona en Valencia, donde se produjeron inundaciones en una serie de poblaciones que se han construido en las cauces de lo que fue un antiguo río, barrancos que fueron cauces de ríos, y cuando hay agua, pues el agua vuelve a tomar el cauce del antiguo río y arrasó con poblaciones enteras que no han sido atendidas por el presidente masón del PP. De hecho, no se les avisó que sobrevenía esta tragedia, que la Agencia Española de Meteorología advirtió oportunamente que podía ocurrir, porque el señor presidente masón de Valencia, del PP, estaba desaparecido, se fue a comer con una periodista y estuvo 5 o 6 horas. come lento, parece. La sopa le dura 1 hora. El filete 2:30. Entonces come muy lento, 5 horas comiendo, inalcanzable.
inalcanzable, y no le dijo a sus conciudadanos que le pagan el salario que podían morir ahogados. Murieron más de 200, 300 personas, pero al mismo tiempo se soltó una avalancha de desinformación, toda ella contra el gobierno de España, por cierto, no contra el gobierno del señor que se fue a comer 5 horas escondido, no contra hoy mismo hay gente que está haciendo campaña en contra del gobierno de Pedro Sánchez y no contra Amazon, que no ha aplicado los dineros que el gobierno le dio para resarcir o reparar las atrocidades de la Dana, pues no les han llegado a los pobladores, no se han llegado a los ciudadanos. Pero él está dándole contratos a sus amigos para que reconstruyan, pues hay más o menos, y pues parte igual no aparece nunca. No lo sé. Pero la Seguridad Nacional en España alertó que Rusia usó sus esquemas de desinformación en la Dana para difundir bulos. ¿Cuál era el bulo que quería difundir? Que Putin nos va a salvar. No. Que España es un país sumido en el caos. Como España está en la OTAN, como España es miembro de la Unión Europea, como España es uno de los países que apoya a Ucrania, Rusia promueve a una ultraderecha como la de Iker Jiménez, como la de Pedro Baños y como la de Abascal y Feijóo, para que den la idea de que hay un caos enorme en España, que hay que cambiar de gobierno, y cuando venga un gobierno más amable con Rusia estarán más a gusto. El Departamento de Seguridad Nacional, máximo órgano de seguridad que asesora a la presidencia de gobierno, dijo que la desinformación rusa ha experimentado cambios relevantes con un modus operandi más sofisticado. Las redes sociales, en su informe de 2024 adelantado por La Vanguardia y al que tuvo acceso la SER, de donde estoy sacando yo esta nota, detallan que el Kremlin ha evolucionado su modelo de desinformación principalmente para sortear el efecto de las sanciones de la Unión Europea y lograr una mayor penetración y difusión de sus narrativas. Es decir, como no pueden hacerlo a través de Russia Today o de Sputnik, que eran los medios que antes usaban, pero lo hacen a través de otros medios donde puede estar trabajando la misma gente que estaba trabajando en Russia Today, como es el caso de Ina Finogénova. Podría ser. Este nuevo modelo aplica herramientas que dificultan rastrear su trazabilidad hasta el origen, porque utilizan actores y organizaciones desvinculados de Rusia que operan en infraestructuras múltiples para difundir campañas de desinformación. El Kremlin se nutre ya con la fuerza de la inteligencia artificial, priorizando en sus campañas en redes sociales que han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en la difusión de la desinformación masiva. El Departamento de Seguridad Nacional no esconde que la inteligencia artificial es una amenaza seria que amplifica el daño de estas campañas de desinformación porque manipulan los mensajes con un mayor grado de verosimilitud, más difíciles de detectar y a mayor velocidad. El Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea detectó en 2004 un total de 41 casos donde se usó inteligencia artificial para manipular la información. El Kremlin encontró un nicho en la catástrofe de la Dana. Aprovechó los peores momentos de la tragedia para sembrar la desconfianza en las instituciones democráticas entre la sociedad española, proyectando una imagen internacional de caos. Ahí se detalla, entre otras cosas, cómo Rusia aprovechó la crisis de la Dana para impulsar su ecosistema de propaganda y de desinformación pro-Kremlin con carácter oportunista. Es decir, los que ya son parte de la red del Kremlin, porque no están todo el día diciéndote eso, no están todo el día dando lata con eso, no, están ahí para cuando hace falta, como la base, como Coronel Baños, como Iker Jiménez, la gente de Iker Jiménez, el que se ponía barro en las piernas para decir que estaba allí luchando, el que decía que había cientos de personas ahogadas en un aparcamiento donde afortunadamente no hubo una sola víctima, ese tipo de gente. No estoy diciendo que sean, es un ejemplo nada más, ¿no? El informe no menciona ningún caso concreto, pero aquellos días circularon varios bulos, entre ellos, como recuerda La Vanguardia, en uno en el que se acusaba al gobierno de conceder ayudas por valor de 6,000 euros que tendrían que devolverse en 3 meses, cosa que no era cierta. Mensajes virales insinuando que se destinaban ayudas a Ucrania y Gaza antes que a Valencia, señalando a la Cruz Roja y Cáritas, a las que se acusó de lucrarse con las donaciones de los ciudadanos
para quienes habían sufrido esta tragedia en Valencia. Hay en el informe del Departamento de Seguridad Nacional cita otro informe de marzo de 2025 que identifica, por ejemplo, la campaña Doppelganger, que es tu gemelo malvado, atribuida a Rusia, iniciada a mediados de 2022 y que sigue activa, una maquinaria de bulos con 228 dominios y 25,000 cuentas de redes que opera en distintos idiomas, incluido el español. Así que mucho de lo que pues en redes puede no ser un ciudadano que quiere compartir información contigo, sino un bulo del Kremlin. Seamos cuidadosos, pues, con lo que nos vemos, porque lo que ellos quieren es influir, y así lo dice el Departamento de Seguridad Nacional, de manera directa en procesos electorales de otros países, tanto países que están fuera de la Unión Europea y que quieren ser parte de la Unión Europea, como Moldavia, Rumanía o Georgia, o en los procesos electorales de la Unión Europea, donde sabemos, por ejemplo, que Rusia apoyó a Giorgia Meloni para conseguir la primera magistratura, el primer ministerio en Italia. Y así estamos. Ya no encuentro a dónde voy. Problemático es esto. Bueno, aquí teníamos el correo electrónico, ya lo copiaron, lo quito. Quito el correo electrónico. Bueno, para el canal es bueno que haya publicidad en vivo, sí. Dice, se cortó unos segundos la transmisión, entró publicidad en una tienda de departamentos con nombre de ciudad inglesa. Estarás en México. Luego siguió la transmisión con los respectivos segundos de delay. O sea, no te borraron. Simplemente me retrasaron unos segundos. No sé si quiero eso. O sea, obviamente va a mejorar los ingresos del canal, pero no quiero los ingresos del canal a costa de lo que sea. Si a alguien más le ha salido publicidad, dígamelo. Si llega más gente, sí es preferible, pero tiene la desventaja que si perjudica a los que están viendo la transmisión en vivo, pues no me interesa, ¿no? Si ya soy pobre, pues no voy a dejarlo de ser así. La CNDH subió con Carlos Salinas de Gortari, era autónoma, sí era autónoma, tenía vínculos, pero tenía la obligación de ser autónoma. Y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están allí para demostrar que actuaba con autonomía. A Andrea le salen también publicidad en el live. Espero que no les moleste mucho. Si me molesta mucho, avísenme. Erika Ballinas Niño dice, sí, bajo mantenimiento y llevo años sin ir en paz al baño con gatos. Porque mi perro, por ejemplo, si dejas abierta la puerta, tiene que ver cómo vas al baño. Es uno de sus entretenimientos fundamentales, además de morder cositas, juguetitos. Canales de la órbita del coronel Baños y de Mark giró durante los ataques de Irán. Parecía jalar a los iraníes y vincularlos con Rusia y China. Huelen agentes de Putin, no es cosa mía, es cosa tuya, hombre. ¿Cómo crees que el coronel Baños... Espero que Monedero no haga una consultora en México. Ha estado, se parece que asesoraba al López Obrador, no sé si asesora a Sheinbaum. A lo largo del vídeo me han salido 4 comerciales, dice Break BK. Si te molestan, si no molestan, pues obviamente es mejor para el canal. Se puede emitir igual que en cualquier otro vídeo de YouTube, eso es bueno saberlo. Gracias a Alejandra Rojas por avisarme. Y a Gelvita no le sale porque tiene YouTube Premium. Mira nada más. Qué bien. Bueno, pues se nos hizo tarde, pero no puedo dejar de tener, ya no hubo, obviamente, no hubo galería, porque tiene que haber comentarios, que en esta gloriosa ocasión son, como casi siempre, son minoritarios. Comentarios minoritarios. Bueno, esta semana no hubo mucha tontería, hubo poca. Y mucha de la que hubo fue referida a los impuestos
respondí 3 o 4 comentarios sobre impuestos de defensores del Chacachocas, del Chachacas, y pues me los comenté en el tema de los impuestos, pero me parece importante que la gente sepa que le están contando unas milongas horrorosas, sobre todo en América Latina, ¿no? Respecto a España. Pero bueno, tenemos cosas, así que vamos a revisar los comentarios minoritarios de esta gloriosa semana. Y empieza con uno que ya era para Elton, pero se lo perdonamos. Da risa pensar que el 5% que debería aportar España para la defensa OTAN sería para comprar armamento, aviones, tanques, etcétera, fabricado en Estados Unidos. Eso ayer lo respondió con muchísimo más conocimiento de causa que yo, nuestro querido Jesús Manuel Perestriana, pero yo, esto fue antes, lo contesté con lo poco que sé. Más que risa, da tristeza pensar que tú crees que no existen industrias bélicas en otros países, incluida España, donde hay más de 300 empresas de armas. Francia, Bélgica y el Reino Unido también tienen importantes empresas, y no pienses solo en países aislados. La Unión Europea impulsa la defensa mediante el Fondo Europeo de Defensa y la Estrategia Industrial Europea de Defensa. Solo en cuanto a aviones, el Eurofighter Typhoon es una maravilla, y el Dassault Rafale se hacen en Europa con participación de varios países y están considerados entre los mejores cazas del mundo. Vamos, que pensar que todo el gasto se hará en Estados Unidos es de ignorantes. El Eurofighter lo he visto aquí, porque aquí se hace en Gijón cada verano un festival aéreo. En ese festival aéreo vienen aviones de todo tipo, aviones acrobáticos, aviones antiguos de 2 alas, de tela, de la Primera Guerra Mundial, aviones históricos, aviones cisterna que se utilizan para apagar incendios forestales, equipos helicópteros, en fin, es un show aéreo como debe ser. Y aviones de guerra también. Y entonces hay gente que aquí siempre dice, ay, no queremos aviones de guerra. No entiendo por qué, si no se están usando para guerra, y si es una exposición, una exhibición, y es pose, ¿no? Porque esos mismos que te dicen que no quieren eso, no están yendo a la embajada de Rusia a decirle, no, ya sal de Ucrania. No, solo les disgusta cuando es el Eurofighter. Si fuera el Sukhov, no me acuerdo qué, el Su-25 creo, entonces ya no estaría tan mal. Entonces, pero yo he visto, y es impresionante, y oírlo cuando va a toda hostia es impresionante. Bueno, me dice Manu Avenda, mi hija me pide explicarle quién creó a Dios. Si le digo que algunos humanos, ¿cómo le explico la existencia aparte de la evolutiva? Lo que yo interpreto aquí, la existencia humana, ¿cómo le explicas aparte de la evolución? Y respondo, con toda la honestidad que merecen los niños, no sabemos cómo comenzó la vida en nuestro planeta, o todavía no sabemos cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Esto fue hace muchos años, fue hace unos 4.000 millones de años, y la ciencia que puede llegar a explicarlo apenas existe desde 1543. Hay muchos científicos, como biólogos, geólogos y genetistas, que están investigando para saber cuáles fueron las combinaciones de elementos y entorno que favorecieron que aparecieran los primeros seres vivos. Sabemos que los seres vivos estamos formados por los mismos elementos que el mundo inanimado, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. Así que hay la expectativa de saber algún día cómo se dio el proceso. Pero hoy nadie lo sabe. Y quien diga que lo sabe, porque lo leyó en un libro religioso, está mintiéndote. No lo sabe, solo lo cree. Y hoy un temprano, como los hago en orden cronológico, pues hoy es temprano el premio Elton. Y Ed Gago dice, todos los que entraron ilegalmente son delincuentes, así de sencillo, en Estados Unidos. Y llevan su nick, digo, su miniatura, pues parece ser está en Estados Unidos, en algún lado de los Estados Unidos. Y entonces él dice que todos los que entraron ilegalmente son delincuentes, así de sencillo. Otro más comentó exactamente lo mismo cuando leyó de la criminalización de los inmigrantes. Entonces a los dos les respondí pues más o menos lo mismo. Mentira. Según las leyes de los Estados Unidos,
Estar en los Estados Unidos sin documentación no es un delito, es una falta civil. La persona tiene derecho a acudir a los tribunales para regularizar su situación sin que lleguen unos matones embosados, le rompan la cara, lo esposen y lo manden a un campo de concentración en El Salvador. Eso sí es ilegal, eso sí es un delito, y deportar sin un juicio de deportación implica secuestro, que sí es un crimen. O sea que ve y acusa a Trump. A continuación, Guitars Longa Vita Brevis, 9575, me gustó eso. Dice, siempre que escucho todos los servicios que ofrece el Estado mencionan lo que dice Mauricio, las carreteras, la sanidad, la educación, las pensiones. Eso sí es nuevo, que no se supone que ese dinero ya fue ahorrado cuando el jubilado trabajó. Le explico. Pero aparte, siempre que hablan de dichos servicios, lo dicen como si cada mes renovaran las calles, como si todos tuvieran hijos en las escuelas, como si todos usaran el servicio de sanidad. Lo que nunca mencionan es cuánto cuesta mantener a toda la burocracia que siempre crece, dice él. Igual que los chiringuitos y ocurrencias del gobernante en turno, dice él. Sería interesante saber cuánto de los impuestos se van a cuentas privadas. En España, pues, es muy fácil. Vas al Tribunal de Cuentas y le preguntas. Pero la respuesta. No todo el dinero de las pensiones fue ahorrado por el jubilado. España no es los Estados Unidos con sus programas 104K. Las pensiones se pagan con los impuestos. Cada mes se reparan calles, se pavimentan nuevas en pueblos alejados de tu ciudad, se hacen nuevas carreteras, se da mantenimiento a la iluminación pública, escuelas, hospitales, centros de salud, ambulancias. El motor hay que arreglarlo de cuando en cuando. Se paga a los maestros, médicos, enfermeras, asistentes técnicos sanitarios y demás personal. Es evidente que en tu pobre y boba vida nunca has abierto un presupuesto ni has visto en qué se gasta el dinero de los impuestos y te informas en TikTok y en Twitch, nada más. Le pasé un enlace de Hacienda del gobierno español. Aquí te puedes descargar los 190 megas del presupuesto de este año para que dejes de hacer el ridículo repitiendo las bobadas que dice Vox. Ahí me señalas en el presupuesto, cuando te lo lees completo, donde se está yendo dinero para los chiringuitos y ocurrencias del gobernante de turno. Y cuando lo tengas, me lo pasas y yo se lo llevo a mi amigo Santiago, al Tribunal de Cuentas, para que tomen cartas en el asunto. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que la gente hace las cosas que se le dan la gana sin ningún control? Tonto. También tenía que tener premio Elton. Venga. Y4LNUX, centroizquierda, dice que es de centroizquierda. Sí a la educación gratuita, salud pública y cierta seguridad social. Y sí a la propiedad privada. Bajos impuestos para que los individuos decidamos qué hacer con nuestra vida. Y digo, eso no es centroizquierda, es idiota. Primero que nada, la socialdemocracia no es enemiga de la propiedad privada. Pero es que si bajas impuestos ya no hay educación, salud y seguridad social. Bajar impuestos es reducir apoyos sociales, sobre todo para los más desprotegidos. Si estás a favor de ser injusto con los que menos oportunidades tienen, tu pensamiento es de derecha. Sobre todo porque los más desfavorecidos son los que necesitan el apoyo de la sociedad para decidir qué hacer con su vida con cierta libertad. Bueno, y continuamos. Gabo Trovador 4015, pero ¿qué hay de las personas que tenemos diferentes posturas ideológicas dependiendo del tema? Aquí me gusta la justicia, pero aquí prefiero la injusticia. Qué raro. No dijo eso. Por ejemplo, yo estoy en contra de la legalización de la cannabis con fines recreativos, incluso si es en pequeña cantidad, lo cual es usualmente una postura de derecha. Pero también estoy en contra de que los civiles puedan portar y poseer armas de fuego, lo cual es usualmente una postura de la izquierda. Aunque esta postura también puede variar dependiendo del lugar y época. Tengo estas posturas no porque tema definirme como de izquierda o de derecha, sino porque he analizado los temas individualmente y he llegado a mis propias conclusiones sobre cada uno, como lo hago con todo.
Y mi pregunta, yo había definido cuáles son los elementos que diferencian a la izquierda de la derecha, y son muy sencillos, muy simples, muy fáciles de entender, y donde no hay medias tazas, no hay grises. ¿Estás a favor de la justicia? ¿Quieres que haya justicia o aceptas que la injusticia es parte normal del mundo y así hay que ser? ¿Crees que hay que luchar a favor de una igualdad de derechos y oportunidades o no? La desigualdad es la base de nuestra sociedad. ¿Y crees que las sociedades deben ser solidarias con las personas más desprotegidas o crees que se deben joder? Punto. Ahí no hay medias tazas. Bueno, es que yo creo que la justicia y la injusticia sí o no. Pero mi respuesta dice, ¿qué tiene que ver el cannabis con lo que dije? Y las armas. No tiene relación alguna con lo esencial del concepto de sociedad que tienes. Hay izquierdistas y derechistas anti-cannabis y pro-armas. Te recuerdo aquella famosa diatriba de Pablo Iglesias pidiendo la aportación de armas en España porque él decía que la libertad en Estados Unidos dependía de la aportación de armas. Lo episódico cambia. Lo esencial es lo relevante y fue lo que yo mencioné. Me dice JR Pérez 8913, estimado Mauricio, ¿de verdad crees que es más eficiente el Estado para igualar la sociedad que los individuos actuando con toda su capacidad creativa? Parece que crees que los de derecha no pueden ser buenos nunca. Yo no dije eso nunca, tampoco. Todos amigos de derecha son muy buenas personas, salvo que creen cosas que me parecen incorrectas. Pero mi pregunta, ¿por qué debe ser la meta la eficiencia y no la justicia, la igualdad y el progreso común? La eficiencia en la empresa privada, y yo he trabajado en muchas, se obtiene con frecuencia a costa de la seguridad de los trabajadores, en quitarles beneficios, de bajarles el sueldo, de exigir niveles de productividad inalcanzables. El otro día me daban una historia de una mina aquí en España, que fue aterrador. La policía que llegó a parar la huelga de los mineros se puso del lado de los mineros cuando vio en qué condiciones vivían. Bueno, de reducir la calidad del producto, de extorsionar a los proveedores, de reducir el margen de ganancia de los intermediarios que venden su servicio o producto y mil formas más. Todo eso es una forma de conseguir eficiencia. Es necesario que el Estado primero ponga coto a eso con todo lo que tú ya tienes. Seguridad social, protección en el empleo, permisos de enfermedad, pensiones, regulaciones de calidad, evitación de monopolios y precios abusivos, protección al consumidor y todo eso que el Estado hace para igualar a la sociedad en muchísimos aspectos. Sin el Estado, estás de vuelta en la revolución industrial del siglo XVIII, un verdadero infierno para las mayorías. Como paréntesis, la impresión que me da es que él cree que la izquierda es estatizar la economía, o sea, que la izquierda es marxista. Pero es un error de él. Yo creo que hay ciertas empresas que debe tener el Estado aunque no sean eficientes, porque la eficiencia no es su objetivo, el transporte público es una de ellas. La electricidad es otra. El agua es otra. No las veo en manos de propiedad privada, creo que es preferible que las tenga el Estado. Aunque sabemos que va a ser ineficiente. O más ineficiente que una empresa, en la mayoría de los casos. Pero es preferible para la sociedad. La eficiencia no es el baremo fundamental de la realidad. Pero a él se le olvidaba todo lo demás. ¿Cómo se consigue la eficiencia? Y mira que yo lo he visto. Y gracias a que hay leyes en contra de todo aquello que se puede hacer para aumentar la eficiencia, perjudicando a otros, es que las empresas no lo hacen. Gerardo Méndez, 4526, me dice, la mentira es que no creas en la Madre de Dios. Y yo, por saber, porque hay que estar enterados, le pregunté si era Rea, la madre de Júpiter, Isis, la madre de Osiris, Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, o Vestla, la madre de Odín. No me ha contestado todavía en cuál, la madre de Dios, debo yo creer. Walter Sandoval, creo que pocos temas abarcan tanto complejidad dentro de lo sencillo que parecen. Hablar de la belleza es uno de ellos, por lo que hablé la semana pasada sobre belleza. Lo primero que se ocurre es que si estamos hablando de algo subjetivo u objetivo, si hay parámetros estándares, un rasero. El youtuber Café Kioto, no sé quién es, se metió en tremendo lío afirmando en un tema parecido que la calidad de la música es objetiva, argumentando acerca de la complejidad, desarrollo de temas y coherencia del desarrollo. La verdad no sé si lo terminé de entender o salí más confundido. ¿Usted qué opina? Pregúntame qué opino, pues digo lo que opino.
En ciertos aspectos hay un estándar general de belleza. A ninguna cultura le parecen horribles las flores, por ejemplo. En música es posible ver si una composición es más compleja, es más desafiante en su armonía, melodía, ritmo, compases, si es más original y elementos así. Pero eso no implica que se perciba como más bella. En música, la mera existencia de tantos géneros como hay nos dice que su percepción es sobre todo subjetiva, aunque hay composiciones como la novena de Beethoven que difícilmente alguien hallará horrenda, salvo como postureo adolescente, que también los hay. Yo personalmente, así como detesto la música de competencia, velocidad o precisión en un instrumento, el virtuosismo vacío, nunca he estado a gusto con la música que hacen unos músicos para impresionar a otros músicos, buscando que se haga un análisis intelectual de la música, porque allí desaparece la parte emocional y sin emoción no hay belleza. Cuando tú escuchas algo de Cage, piano con tornillos en las cuerdas y plum, 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 y lo aplaudes, es una posición absolutamente de postureo intelectual porque emocionalmente no te lo creo. Un gran ejemplo de saber sin echarte a la cara lo que saben es una de las mejores bandas de la historia, Rush. La banda usaba compases complejísimos. Solo la canción Circumstances tiene 70 cambios de ritmo con compases de 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 3 octavos, 5 octavos, 6 octavos y 7 octavos. Y lo maravilloso era que lo podían tocar. Pero uno no se da cuenta, porque todo ese juego de tiempos no está allí para impresionarte, porque el Neil Peart puede tocar todos esos ritmos uno tras el otro. No. Es para provocarte la emoción que te provoca la canción Circumstances, aunque no te enteres de todo eso. Aunque no lo sepas, lo sientes. The Warning usa una entrada y un puente de 7 octavos en Evolve, y el resto de la canción está en 4 cuartos. Y eso tiene un efecto en el público, pero no está hecho para presumir de que pueden tocar en esa mezcla de compases. De hecho, a mí me costó, y esto entre paréntesis, yo oía rara la entrada de Evolve. Hasta que un día me di cuenta que era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y luego entran en 4 cuartos completo. Yo cuento así los 7 octavos para no contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero la entrada está en 7 octavos y luego ya está en 4 cuartos. A la gente le pueden gustar o no esas canciones independientemente de ese despliegue de capacidad y conocimiento de la teoría musical, porque finalmente el gusto es subjetivo. Y si no quieren que les conteste, ¿para qué me preguntan? Dice Lady Spartacus sobre lo que yo había dicho de la señora Montero y su lucha porque ahora su hijo sea presidente, ¿no? Este patético espectáculo también pasa en Francia, donde vivo, dice Lady Spartacus. Si sigues la lidia entre el Partido Socialista y la Francia insumisa, la secta histérica de Jean-Luc Mélenchon, nadie la había descrito tan bien, también te partes de la risa. Por cierto, aquí se habla de campismo para definir esa actitud que consiste en legitimar más o menos abiertamente cualquier opción política con tal que sea antiliberal, antieuropeísta o antiatlantista. La lógica de esa franja comunistoide de la izquierda ha quedado estancada en la Guerra Fría, rotundos antifascistas, pero muy timoratos antitotalitarios. Entonces, yo respondo al comentario, muy bien dicho. Quería que lo oyeran. Y terminamos con Carlos Espíndola, 496, hablaba yo de la cautela, de terrible cautela a veces de Europa en el manejo de la situación con Israel y con el Medio Oriente. Me pregunta, ¿es parte de esa cautela el que muchos de los países europeos no acepten el Estado de Palestina? Mi opinión, sí. Eso y el compromiso histórico con Israel del que ya hemos hablado. Pero poco a poco se va consiguiendo que se reconozca al Estado palestino. Ahora, esto se hace con diplomacia como lo está haciendo Pedro Sánchez, no chillando en las calles haciendo cosplay con una kefilla. La kefilla es el pañuelo palestino, que es parte de la indumentaria de los uniformes, del Halloween permanente de algunos.
que salen a chillar a la calle porque creen que con eso cambian el mundo. A veces es necesario chillar en la calle, pero lo que cambia el mundo es lo otro. El trabajo diplomático, el trabajo serio, el trabajo de convencimiento, el trabajo de presión, el trabajo que se está haciendo y que ha estado haciendo Pedro Sánchez para promover el reconocimiento del Estado palestino. Y con eso y poco más, este muñeco se cambia de juguetería, como decía algún amigo mío que era muy, muy vulgar, y por lo cual lo quería yo muchísimo. Dice, hablando de latinos, nos estamos atrasando, dije que nos colgábamos unos minutos. Hablando de latinos, ¿qué opinas sobre los supuestos montajes de Carlos Loret? Hasta donde yo sé, no he visto ninguno. No me han demostrado que haya hecho ningún montaje. Creo que sería espectacularmente, colosalmente tonto hacer un montaje cuando no necesitas hacerlo para demostrar el desastre que son los gobiernos de la 4T. ¿Para qué quieres hacer un montaje? Un montaje se hace cuando no le encuentras a nadie errores. Dice, no me molestan los anuncios, me gustó el programa de hoy. José Asensio, muchas gracias. Dice Andrea que su sección favorita son los comentarios y las recomendaciones musicales. Si a mí me cortaron la transmisión 3 veces para ponerme publicidad de acá de Canadá, pero no molesta mucho porque puedo ponerte en velocidad de 1.25 y alcance la transmisión en vivo. Bueno, hay formas de hacerlos. Hay Lincalani desde Costa Rica, han salido 2 publicidades cortas de 5 minutos. La pregunta es si te molesta o no. Amadeo Molinas me saltó publicidad, no molesta como para dejar de ver la transmisión, eso me gusta. Luis Lara, llegué tarde, habló de lo que se está viviendo en México. 2 preguntas. ¿Qué tipo de izquierda tenemos en México? Ausente o traidora. Si es izquierda, que no creo que sea izquierda, es una izquierda traidora. Yo creo que es una izquierda ausente. Yo creo que la izquierda está en algún lugar de México escondida, muy lejos del gobierno. ¿Cómo podemos actuar como ciudadanos con lo que está pasando en México? Tengo miedo de que económicamente lleguemos a estar como Cuba. No digan tonterías. Para estar como en Cuba tienes que estatizar, nacionalizar la totalidad de las empresas de México. Todas, la tienda donde compras dulces, el carrito de los helados, porque el carrito de los helados en La Habana es de una empresa del Estado. Lo lleva el Partido Comunista Cubano. Yo flipaba cuando me enteré, cuando empecé a hablar con uno no de helados, sino de raspados, de hielo picado, con sabores, en La Habana. Necesitarías que todas las empresas mexicanas se estatizaran, y no se van a estatizar porque son cómplices del gobierno, siempre lo han sido, nunca han dejado de serlo. Slim, Romo, toda esta gente está encantada. No los han tocado ni los van a tocar, así que nada va a llegar a estar como Cuba. La libertad de expresión es otra cosa. Lo que tienen que hacer los mexicanos conscientes es lo que yo vengo diciendo desde siempre. Un verdadero partido político. No un partido político de 4 amiguetes lidercillos que se ponen en un partido para ver si llegan a la diputación, sino un partido sobre bases programáticas claras, transversal, donde la militancia mande, donde la militancia organice, donde la militancia efectivamente decida y donde la militancia pueda poner a candidatos a los cuales luego pueda llamar a cuentas y exigirles responsabilidades. No veo otra forma. Lo que está haciendo el gobierno mexicano en este momento es apoderarse completamente del espacio público. Si se rinde el espacio público, van a pasar décadas donde el siguiente presidente será el alcalde o Lenia Bartres o el fiscal abusivo. Si se apodera totalmente del espacio de lo público, el gobierno mexicano está perdido todo durante mucho tiempo. Defender el espacio público es defender la prensa libre, aunque sea de derecha, que sea libre. Defender los medios de comunicación, defender los espacios en redes, defender a los periodistas,
caigan gordos y organizar un partido político de izquierda, transversal, inteligente y real. En México los partidos políticos nunca han sido reales. Siempre se han construido de arriba hacia abajo. Incluso el PRD en sus mejores momentos estaba construido desde arriba hacia abajo. Lo que pasa es que hubo mucha construcción de abajo hacia arriba. Esa construcción de abajo hacia arriba del PRD, que a mucha gente se le olvida, costó 600 muertos en municipios pequeñitos en México donde mataban a la gente que estaba organizando el PRD porque Cárdenas determinó que había que crear una construcción de abajo hacia arriba, cosa que pararon los viejos burócratas del Partido Comunista, entre ellos Pablo Gómez. Un partido político real construido desde abajo, donde la dirigencia no mande sino obedezca, donde los candidatos se elijan de entre los militantes y se les puede exigir responsabilidades. Sin eso, nada. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por oírme, muchísimas gracias por estar con todo lo que hacemos aquí. Nos vemos la próxima semana. Hay misterios sobre lo del miércoles, a ver si puedo escribir un guión al que le tengo muchísimas ganas. Una nueva oscura crónica, ya dije, sobre Ceausescu. Y el jueves nos vemos aquí durante otras 3 horitas para arreglar el mundo, o por lo menos tratar de no dejarlo más desarreglado de como estaba cuando lo encontramos. Y mientras tanto, muchas gracias a todos y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.